tiempo se nos va a acabar. Estás algo loca y sos tan clásica. Deja que la noche nos proponga más. Decime que sí, hacer como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Algunos momentos de esta eternidad me son suficientes para recordar. Tus piernas bailando son tan mágicas. La noche se presta para mucho más. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te mueves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te mueves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Después de 24 meses sin dormir, sostiene su entereza con gotitas de marfil. Me tira una mirada que no puedo resistir. Se aleja con un Johnny que la ayuda a revivir. Despliega movimientos energéticos, frenéticos, eléctricos. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con Rush. Ella tiene swing, tiene swing. Tiene todo lo que necesita de mí. Y está saliendo el sol para vos. Y está bailando mi corazón. Y estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. Princesa de la noche, heredera de Caín, duplica en su espejo y se arrepiente de salir. Y come bombos electrónicos, psicóticos, agónicos. Ella tiene un look,
Tiene swing, tiene swing, tiene todo lo que necesita de mí. Y está saliendo el sol, oh, y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor, y está bailando mi corazón. Pensar que hay noches, nena, que soy como vos, y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor, y está bailando mi corazón. Y está saliendo el sol, oh, y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor, y está bailando mi corazón. Y está saliendo el sol, oh, y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor, y está bailando mi corazón. En el calor del tren, un día cualquiera, cuando te vi entrar, subió la marea. Como un símbolo de paz en la guerra. Caminas y te sientas tan cerca. Te miro para ver si me ves mirarme. Te escribo lo que no te pude hablar. Me duermo para al menos poder soñarte y volver a verte una vez más, más. Good morning, Pepes, ¿cómo estamos? Acá estamos, con buena música, con el dólar matero acá abajo al fondo, acá a la izquierda. ¿Cómo estamos? Disfrutando un poquito el viernes, gente. No, perdón, sí es viernes, ¿no? Estamos re perdidos acá. Sé que es feriado hoy, ¿no? Hoy es 8 de diciembre, Día de la Virgen. En muchos países se toma como feriado, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué vemos hoy en el mercado. ¿Cómo están todos, gente? Espero que pasemos una buena mañana. Faltan unos minutos todavía para que comience la sesión de Nueva York. A ver, un minuto para que comience la sesión de Nueva York. Así que vamos a estar viendo un poquito lo que son las divisas, el índice del dólar, el oro, bueno, los índices en general. Y veremos si hacemos alguna operación. Veremos qué nos trae esta mañanita de viernes 8 de diciembre 2023, gente. Ya estamos a fin de año, Así que bueno, hoy nos acompaña, gente, el dólar matero. Así que vamos a ver un poquito de fondo. Vamos a comenzar, como siempre, un poquito lo que tiene que ver con las criptomonedas. Vamos a ver de fondo, qué hermoso, 43.740, gente, Bitcoin. ¿Se acuerdan cuando estaba en 20? Cuando estaba allá abajo, sí, que dijimos, bueno, listo, ya está, llegó el final, muchachos, llegamos a los 10, de los 10 a los 5, de los 5 a los 4, a los 3, 2, 1 y no quedó ninguno. Pero no, muchachos, ahí está, ¿sí? Obviamente esto es así, es para mano fuerte, como quien dice, y pepes fuertes, ¿no? Obviamente que sepan promediar, que sepan hacer análisis y que sepan saber que todo lo que sube baja y viceversa, ¿no? Así que por ahora 43.740, tenemos una zona histórica que vamos a estar viendo en
la plataforma TradingView, donde en los 46 hay una zona muy interesante que podría, vamos a ver si el fin de semana rompe el alto. Ahora vamos a estar viendo un alto que está por ahí cerquita de los 43.740, ¿sí? Si rompe ese alto es probable que vaya a tocar los 46, ¿sí? Así que vamos a estar viendo ahora en velas diarias para meternos dentro de las velas y poder analizar un poquito mejor esas velas con más ruido, por si llegamos a buscar operaciones en scalping, ¿no? En temporada de M5, M15 o M1, ¿bien? Así que bueno, miren la cantidad de gente, los muchachos, los amigos, las ballenas y los pepes comprando con sus wallets, obviamente, Bitcoin, ¿no? Y como siempre digo, gente, los países más regulados, los que más prohíben, los que más palos en la rueda le ponen a la libertad de estas criptomonedas, son los que más compran, ¿sí? Fíjate vos, ¿no? No hagas lo que yo hago, ¿no? Ahí va, ¿no? Nueva York, Texas, decía, ¿viste? Estados Unidos, ¿no? Estaba con un amigo que me decía, ¿vamos a vivir Nueva Norteamérica? Dale, digo, no, me encanta Miami. Digo, pero ese es Estados Unidos, es un país. Norteamérica, ¿no? Adentro de Norteamérica es un paquete como Sudamérica. Son 4 países. Está Canadá, bueno, está México, Estados Unidos y está allá arriba Groenlandia, ¿no? El muchacho, ahí es solamente, no sabía, ¿viste? El muchacho que se dividía, ¿no? Como, obviamente, lo que son Latinoamérica, que tiene sus países, son paquetes, ¿no? Centroamérica, bueno, Norteamérica tiene 4 países que van ahí dentro, ¿sí? Por eso si te gusta Estados Unidos es otra cosa, ¿sí? Y bueno, todo se aprende, ¿no? Bien, gente, fíjense en movimiento donde obviamente vemos bastante volatilidad comenzando la sesión de Nueva York. Así que bueno, miren cómo dispara China y Japón, tremendo. Bien, 43.777.088 el porcentaje, gente, casi un 1% en este momento. Vamos a ver una vela seguramente alcista diaria, ¿sí? Así que bueno, miren esto. Esto es lo que refleja todo. ¿Ven acá? ¿Ven este dibujo acá? Esta gráfica de línea. Bueno, esto es lo que vamos a estar viendo en TradingView. Acá, esta zona son los 43.777. Y fíjense en lo que falta para que llegue a esta otra zona, que son los 46, ¿sí? Así que estamos muy cerca, gente, ¿eh? Vamos a ver un poquito las top 100. Las top 100, a ver qué tienen, ¿sí? ¿Habrán subido o no habrán subido? A ver acá que vemos. Todas menos las mías, obviamente. Pero no, es así. Esto, gente, hay algunas que están en verde, color primavera, otras en rojo. Y bueno, promedio general, podemos decir un 1,5, un 2%, algunas, pero sobresalen algunas que otras también por debajo y por encima del 0, ¿sí? Por ejemplo, tenemos acá DOT con un 2.8, ¿sí? Un gran Polkadot, gente, un recontra gran proyectazo. Pónganle una ficha a este tipo de proyectos que son los top 20, ¿sí? Muy interesantes. Igual que Mina también es un gran proyecto, obviamente que está en las top 100, pero es un gran proyecto también. Flow también, ¿sí? Tenemos varias interesantes que sabemos que cuando cae el invierno crudo, todos la padecen. Las top 100, las top 200, todas, pero bueno, algunas sobreviven y eso es lo lindo, ¿no? Las que sobreviven, si a la vez el proyecto es interesante, está muy bueno como para poder ¿no? hacer una pequeña o una mediana o gran inversión, ¿no? Siempre, como digo, gente, diversifiquen si están con ganancias y pasen cada tanto a monedas estables, ¿sí? El objetivo principal del que quiere ser rentable al principio es obviamente tratar de manejar tu cabeza, ¿no? La gestión de riesgo, la psicología, lo más importante. Ese es el santo grial. Pero cuando llegas a eso, después tenés que empezar a ver a dónde te vas a tirar. A los mercados financieros, a las divisas, te metes a las cripto también. Son de alta volatilidad. ¿Qué haces ahí? Bueno, si estás ahí dentro, ¿qué haces? ¿Le metes a una sola ficha? ¿O averiguás otros proyectos interesantes? ¿Te vas con algún meme? ¿Qué haces? Bueno, esa es la idea, ¿no? Tratar de, el que le gusta hacer swing, ¿no? O holdear, en este caso para las cripto, como vengo haciendo, ¿no? Como venimos haciendo los que estamos con el invierno crudo hace un par de años. Y obviamente hacer el scalping. El scalping sirve para poder recuperar y poder ir diversificando o haciendo promedios con las que van en negativo, ¿no? Un buen tip que les doy, y esa es una forma de poder poner en un tiempo más corto la que está en negativa a pasarla positiva, ¿no? Con algunos promedios. Si haces scalping y lo haces bien, siempre pasa estable también, una moneda estable que represente el 1 a 1, ¿no? Con $1, y
tratar obviamente que eso, ir retirando, ¿no? Pagarte a vos mismo. El objetivo es pagarte a vos mismo y retirar en algún momento, si es a corto plazo mejor, el capital inicial, ¿sí? Para después jugar en el buen sentido, ¿no? Hacer buenas inversiones con las ganancias, ¿sí? Y que obviamente crezcan de forma exponencial. Bien, gente, vamos a ver Ordi, mira vos, Ordi también, obviamente capital de mercado también ahí no es la gran cosa, el volumen, pero si te interesa, en este momento 6% en subida, en el día tuvo un retroceso de la semana, fíjense en acá las ondas de Elliott, gente, para que entiendan, la onda de Elliott mensual alcista, la semanal alcista, la diaria es un retroceso dentro de la semanal y en ese dentro de ese retroceso diario encontramos la tendencia, en este caso, un retroceso dentro de la caída diaria, ¿me entienden? Que sería alcista, en este caso, de la hora, ¿me entienden? Se van más o menos imaginando esa película, ¿no? Bien, ahora vamos a estar viendo un poquito lo que es Bitcoin. Así que vamos a ir pasando a Bitcoin. Vamos a ver primero las top de Binance, ¿sí? La plataforma quizás más conocida. Y bueno, también vemos una mezcla de colores entre verdes, rojos más fuertes, rojos menos fuertes, verdes más chillones, lima, limón, y otros más opacados, ¿sí? Así que bueno, acá estamos, Ordi también. A ver si encontramos acá Polkadot, ¿dónde está? No está acá, ¿no? Mira, Bim, esta gente, póngale una fichita también a esta, No sé si para hacer un holdeo, pero para poder tradearla. Viene haciendo cambios interesantes. Así que observen el que le guste tradear, ¿sí? Hacer scalping. A ver, Polkadot, ¿dónde está Polkadot? Dice el dólar matero acá, a ver. Mirá, luna clásica, no quiero hablar que luna con luna clásica. ¿Se acuerdan? Luna clásica, tremendo, ¿Se acuerdan hace un par de meses atrás, un añito atrás y añito y 6 meses más o menos con Luna Classic? Tremendo, de un día para otro fuimos algunos. Por eso no duermas, tenete una alarma en tu cabeza por la duda. Bien, vamos a pasar rapidito, estamos dentro de la sesión de Nueva York a 7 minutos. También obviamente acompañándonos con la sesión que ya viene, que es la sesión de Londres, ¿sí? Que termina en un par de horitas y recién comienza la de New York, ¿sí? ¿Te gusta New York? Bien, vamos a Bitcoin. Escucha. Que vivo así, en un mar de dudas. Todo lo que quiero en esta vida es volver el tiempo al primer día. Bueno, si te gusta. Bien, gente, vamos a ver. ¿Qué vemos acá? Obviamente rompimientos hacia el alza. Recuerden que en el pasado estas zonas que están acá arriba son zonas que estuve marcando donde el precio puede venir a retestear. La primera, que le falta poquitito, es esta zona que está acá, ¿sí? Es una zona que está en los 40 y más o menos, obviamente es una zona subjetiva, ¿no? Es un promedio más o menos de unos 45, ahí anda, a ver. Sí, 45,400. Fíjense que le puse poquitito, le falta para romper un alto que hizo. Ven acá, vamos a meternos con la lupa para poder verlo de cerca y ahí vamos a ver desarmar este rompecabezas, ¿sí? Ahí estamos, pequeño, muy pequeño retroceso. Te diría que si pones un Fibonacci sería la primera zona de Fibonacci, ¿sí? La primera zona no llega ni a los 38 del Fibo, ¿sí? Así que estamos ahí, un pequeño retroceso. Vamos a ver si estas velas hoy, entre hoy, mañana y pasado, recuerden que las cripto se operan también los fines de semana, ¿sí? A diferencia de Forex, por ejemplo, que es los días hábiles de semana, ¿sí? Obviamente, así que vamos a ver esta velita de hoy, una vela alcista. Quizás quiera, ya llegó a la apertura de la vela de ayer jueves, pero no llegó todavía a los altos que me interesan, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver si esta vela termina rompiendo hacia arriba o si se encuentra en zonas donde descansa y termina haciendo consolidaciones para después romper hacia arriba, quizás baje un poquito más. Así que bueno, por ahora la sensación por lo menos es alcista. No te digo una vela como estas anteriores elefantes, pero es alcista. Está allá arriba en un techito y le falta esto, ¿ven? Lo que está acá, miren. Esto le falta poquitito, ¿ven ahí? Poquitito le falta. ¿Para qué? Para llegar ahí. Estamos ahí a pasitos de, obviamente, primero romper lo que muchos le llaman boss, que sería el rompimiento de esta mecha, de este alto que está acá. Y bueno, cuando rompa este alto veremos si después se apoya y dispara a los 46, ¿sí? Así que bueno, vamos dentro de esta velita. Velas de 1 hora. Después vamos a saludar a los Pepes y a ver si alguno se despertó hoy.
Vamos a ver, ¿eh? Recuerden, gente, que no hago publicidad, y al no hacer publicidad se entera el que, no sé, el que está haciendo zapping y encuentra de casualidad el último canal de todo allá rezagado, Planeta Pepe, ¿sí? Eso es lo lindo. El que lo encuentre y le guste, que se quede si le gusta, para pasar un buen momento, ¿sí? Y si querés compartirlo con otros amigos, muchas gracias, te lo voy a estar agradeciendo. Bien, vamos a ver un poquito. Si quieren música, gente, recuerden, me piden, esto es una radio, gente, así que lo que necesiten, acá estamos, no solamente para el tradeo, para tradear, para obviamente dar algún consejo si es que sirve, y bueno, esto es una forma educativa, ¿sí? Recuerden que no es no es algo que tenés que vos invertir, ni loco lo hagas, ¿sí? Siempre estate vos responsable de los actos que haces, ¿no? Así que bueno, escucha. No, esto lo escuchamos, gente. Este tema se lo dedico al primer Pepe que esté. Ahora vamos a ver. Vamos a marcar un canal acá, a ver. Miren, canalcito en caída de descanso. Esto es descanso, si no es un retroceso agresivo, un descanso. Pero quiere irse, muchachos. Esto lo vamos a alejar ahí. Y mientras tanto lo voy a bajar a la mecha con cuerpo. Ahí está, me interesa ahí. Bueno, por ahora consolidación. Estamos en el aire, ¿escucharon? Así que atentos, Juntos los que estemos. Ya sabes que somos poquitos, ¿viste? Juntos los dos, dice. Aunque sea decir juntos los tres, maestro. No quieres enredarte. Bien. Con rombos Gigantes. La esencia de tu piel. Es un capo el que canta, Tiene una voz muy parecida que me gusta mucho a Federico Moura, el cantante de Virus, Tremendo. La frecuencia de tu voz, sintonizarte. Un pibe nuevo que hay que apoyarlo, ¿no? La cabeza, la mezcla de todos los grupos de los 80 nacionales argentinos y alguno internacional, tremendo. Acá tenés un poquito de todo, de los abuelos, de Virus, de Soda, de Charlie, de todo acá, Escucha, esto es Charlie, el tecladito. Vibrando en el aire. Bien, gente, vamos a meternos, me estoy tomando un mate, medio frío, lo voy a tener que calentar porque voy a disparar al baño, gente. Vamos a ver las de un minuto para ver un poquito este movimiento. ¿Por qué? Porque veo que está llegando, podemos tomar un Pepe acá rechazo, pero estos no son los Pepe rechazos que yo les digo que tienen que operar a los que les voy enseñando día a día, ¿no? Los Pepe rechazos son los que ves velas de agotamiento. Por ejemplo, esta que está acá, ven abajo, ¿sí? Por ejemplo, esta que está acá. Así, si ves así, no, ¿sí? Así podés operar una consolidación. Pero si ves algo así que viene, ¿no? Con velas muy fuertes, agresivas, en M15, en M5, en M1, podés hacer un Pepe rechazo interesante, ¿sí? Bien, gente, vamos a ver las de un minuto y de ahí vamos a pasar al índice. Si no, se nos va a pasar. Si hay alguna fundamental, calculo que debe haber hoy viernes, como todos los viernes. Ahora les digo a los que no saben lo que es una noticia fundamental, ¿sí? Sintonizarte. Bien, gente, miren, acá voy a hacer una pequeña zona. Ahí ven, voy haciendo. Está bueno, siempre vayan siguiendo el precio. El precio lo podéis ir siguiendo con líneas, obviamente con rectángulos, con cuadrados, como te gusta a vos. Pero siempre los ángulos son interesantes porque te van diciendo la inclinación que va tomando el precio, ¿sí? Puede ser una tendencia muy brusca, una tendencia armónica. En este caso, estamos en un descanso que la sensación es que está haciendo ángulos, ¿no? Podemos poner unos ángulos acá, no sé si de 35, ¿no? Pero la idea es que puede dar una vueltita, ¿sí? Fíjense en acá los altos, muy parecidos, casi un doble techito si querés ponerle acá arriba, 1 y 2. Así que bueno, hay que esperar. Obviamente, si viene a jugar, a revolotear esta zona, rompiendo bajos en el transcurso de lo que queda de la mañana, pero esperar a las fundamentales que se acercan ahora, seguramente en unos minutitos. Así que por ahora estamos en un descanso con un ángulo que va descansando, ¿no? Armónico. Y obviamente estamos viendo zonas que tenemos que esperar que rompa. Está muy tranqui por ahora la sesión de Nueva York, 8 de diciembre, gente. Así que bueno, esperemos esto. Nos vamos a ir al índice. Vamos a pasar al índice. Mientras voy pasando al índice, a ver ahí, índice, ¿estás ahí? Índice del dólar. Me lo dice el dólar matero, ¿Saben cómo le dicen al dólar matero? Lo decía todos los días. Tal vez si no sabés cómo le dicen, mudanza corta. Mudanza corta, se va enfrente, gente. Bien, ahí estamos con el índice del dólar, velas diarias.
Bueno, esto día a día, como digo siempre, gente, de fondo, ustedes van a decir, ¿y eso qué es todo eso que tiene marcado? Vos lo tenés que ver siempre limpio. Yo lo dejo, inclusive estuve sacando algunas zonas para el que viene todos los días, van a decir, che, pero faltan zonas, sí. Estuve eliminando varias porque ya no se veía la gráfica. Pero bueno, la idea era dejarlas para que vean que día a día venimos viendo cada velita diaria donde nos metemos dentro para hacer alguna operación, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Venimos trabajando y venimos explicando todas las tendencias que fueron alcistas, las consolidaciones, las distribuciones, las acumulaciones, los retrocesos también. Así que bueno, esa es la idea, ¿no? Ir aprendiendo, ayudando y escuchando buena música. Corriendo un bazar, me acerqué. Vamos a meternos dentro de este retroceso de velas diarias. Ustedes ven que son velas que van hacia arriba, donde cuando vayamos a velas horarias o de 15 minutos, estas velitas que están acá, que van hacia arriba, seguramente van a ser una tendencia en ese ciclo, ¿sí? En esa temporalidad. Pero en la diaria es un retroceso, ¿sí? Que por lo que vemos, la vela de ayer fue en dirección a esa tendencia bajista que viene de atrás, ¿sí? Ahí estamos. Soy para ti y tú eres para Bien en grande, pero para que vean ustedes, la vela de ayer, el retroceso diario, la vela de hoy. Así que bueno, por ahora también vemos como el precio pareciera como que si el precio rompe esta vela, ¿sí? Ya la rompió a la apertura de ayer, pero se devolvió para arriba. Vamos a ver si rompe esta zona que está acá, la que estoy marcando. Es probable que venga a buscar zonas de soporte que están acá abajo, que sería donde comenzaba el último bajo, ¿sí? Que dejó la tendencia que viene, esta que viene hacia atrás, que es una tendencia bajista, ¿sí? Supe que eras para mí, yo soy para Así que bueno, vamos dentro de esta velita. mí, al instante. Velas de, a ver, ahí no, de una hora. Supe que eras para mí, yo soy para ti y tú Eres para mí. Bien, esta es la velita, obviamente, que estamos viendo, la velita que veíamos de ayer, bajista, interesante, con cuerpo, dejó mecha, se retrocedió, ¿no? Tratando de seguir este retroceso de velas diarias, ¿sí? Acá, este que está acá. Vamos a ver si rompe. Tenemos dos zonas interesantes para el índice, sería esta que está acá y sería acá. Podemos poner, si queremos, podemos tomar este bajo, ¿no? Que está acá, pero a mí me gustaría esta zona, ¿sí? Son zonas obviamente grandes para el que hace intradía, que tenga en cuenta estas dos zonas, ¿sí? Como nosotros operamos quizás en 5 o 1 minuto, nosotros vemos solamente esta zonita, ¿sí? Con esta zonita y con algo del pasado podemos ya empezar a deducir lo que puede pasar en ese mundo de larvas de 1 minuto, ¿sí? y tú eres Para mí. 5 minutos. juntémonos a hablar. Bueno, velas muy chiquitas, comenzando la sesión. Ya estamos a 18 minutos, gente. Así que bueno, vamos a ver si el precio decide con la vela diaria, que es alcista. Recuerden esa vela alcista donde la anterior fue una vela mucho más grande, ¿no? Una vela bajista más grande. En este caso veremos si esta vela intenta llegar a la apertura de la vela de ayer, ¿sí? O si rompe la zona que les estaba marcado hace un ratito atrás, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver. A ver acá un poquito, voy a ajustar un poquito más ahí. Ahí está. Bueno, estas zonas que no se ven muy bien, seguramente ustedes no saben, siempre cuando las marcan está bueno que pongan de qué viene. Si viene de una vela de H1 diaria, si viene de un high, de un low, si viene de, ¿no? de algún número redondo. Eso está bueno para que vayan viendo. Bueno, ahí van la nave hacia arriba. Veremos si esta nave que va hacia arriba, que no es la de Planeta Pepe, es porque se acerca a una fundamental para después caer. Muchas veces se adelanta en el tiempo para después volver de vuelta donde estaba, ¿no? Y otras veces se acompaña, ¿no? Así que bueno, por ahora va despegando hacia arriba el cohete, pero faltan 10 minutos para un par de fundamentales, ¿sí? Así que vamos a ver qué pasa en cuánto, más o menos unos 10 minutos. Vamos a ver qué fundamentales nos acompañan hoy. El que no sabe lo que son las noticias fundamentales, son las noticias macroeconómicas de nuestro hermoso y querido planeta Pepe, ¿sí? Decía el muchacho, del planeta Tierra, ¿sí? Entonces, bueno, dentro de ese mundo hay distintos tipos de fundamentales, ¿sí? Hay noticias que son menos agresivas, más o menos agresivas y mucho más agresivas. Dependiendo cuáles vos son las que querés prevenirte, sobre todo las agresivas, las que son fuertes,
según la noticia, si son a favor o en contra de alguna divisa. En este caso chequeamos todas, pero la más importante es el dólar. Entonces, si la noticia es positiva para el dólar, se puede llegar a ver, no, obviamente, movimientos en todos los pares y en los índices a favor de esa moneda, ¿sí? Según como esté, si está como base o como cotización, ¿sí? Y si es negativa, lo contrario. ¿Pero para qué sirve la noticia? Obviamente, ¿no? Para darte un empujoncito, para darle un empujoncito al mercado, mejor dicho, pero para prevenirte. Si vos estás en una operación de hace unas horas atrás y se acerca una noticia, obviamente que podés ajustar los stop o prepararte a que te puede sacar en 2 minutos, ¿eh? Como también te puede sacar en positivo, ¿no? Por eso siempre que hay fundamentales, gente, ustedes pongan la alarma de prevención, ¿sí? Y obviamente entre las noticias fundamentales de alto impacto, mediano o bajo, ustedes van a encontrar siempre noticias como, por ejemplo, en este caso, las que le voy a leer ahora son de alto impacto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que muchas veces las de alto impacto las vas a encontrar en otras plataformas, ¿no? Como mediano. Entonces vos decís, ¿qué son? ¿Alto o mediano? Bueno, por la duda me protejo, ¿sí? Y después hay otras que sí, son siempre de alto impacto, las más poderosas, las que realmente le dan un cachetazo al mercado, muchas veces como el Producto Bruto Interno, los tipos, la inflación, todo lo que tiene que ver con el dólar y con otras divisas interesantes, sobre todo las 8 monedas que trabajamos todos los días, ¿eh? El dólar, la libra esterlina, el yen, el dólar canadiense, el neozelandés, el dólar australiano, obviamente el euro, ¿no? No sé si me falta alguna, el franco suizo, que es una moneda de refugio como el yen, el oro, y bueno, y todos los índices que acompañan a este paquete de Estados Unidos, ¿no? Ya puede ser el Nasdaq, que son las 100 empresitas tecnológicas. Miren, acá vamos a ver, que está en verde, me parece, por lo que había visto. Acá está, sí, acá está, ¿ven? El mapa de calor de las acciones, ¿no? Cada acción es una empresita, cada empresita está en un paquete. Ese paquete puede ser el Nasdaq, puede ser el US30, puede ser el SP500, las 500 empresas, las 30 empresas, puede ser también que estemos con el DAX alemán, que sería el índice de las 30, en este caso ya son hace un año 40 empresas, por eso es el DAX 40. Y bueno, y esa es la idea, ir viendo, ¿no? Como los índices de cada país, como los paquetes de cada país, sobre todo el dólar, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver las noticias fundamentales. Escucha. ¿Te gusta Richard? ¿Richard qué? Richard Coleman. Con ustedes, Fricción, escucha. Escribiendo una carta para quien necesite sentirse necesitado. Poniendo un destino fiable para no perder un aliado. A veces yo... Ahora sí, dólar matero, gente. Acá figura 30 minutos, ahora se va a actualizar. Faltan en sí 7 minutos para 3 noticias fundamentales. Esto se tiene que actualizar en 2 minutos. Ahí está, 5 minutos, ahí se actualizó. Tenemos en 5 minutos 3 noticias en el mismo momento que tienen que ver con el dólar. Ingreso medio por hora mensual de noviembre. Las nóminas no agrícolas que suelen acompañarnos todos los viernes sobre todo. Y las tasas de desempleo, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con esas noticias donde la previsión está ahí, ¿no? Tasa de desempleo, por lo menos para tabla 3.9, ¿sí? En porcentaje. Así que vamos a ver qué pasa. Y las nóminas no agrícolas, 180k, dice. Vamos a ver si está por encima o por debajo de la previsión, ¿sí? Así que bueno, vamos, gente, vamos, que falta poquito. Vamos a ir a la gráfica. Falta el oro, lo vamos a dejar seguramente para ver los movimientos de lo que tiene que ver con las fundamentales. Y después vamos a saludar al Pepe que esté despierto, ¿eh? Si hay alguno despierto, si hay feriado, gente, el que trabaja, quédense durmiendo, ¿sí? Pero si me acompañás, mejor. Bien, vamos a la gráfica.
jugamos un poquito con las fuerzas de la moneda, como todos los días. Y bueno, y veremos qué encontramos hoy ahí, ¿no? En ese nido de víboras que hay, de esas víboritas que es el precio, ¿no? Así que bueno, vamos a pasar un poquito ahí, vamos a ir a ver el euro dólar, los movimientos de la fundamental, ¿sí? A ver cómo se mueve, las trampitas que suele hacer. A veces llamo, pero no llores, vos no vas a quedar sola. A veces llamo. Bien, bajo un poquito el volumen de la música. A ver, vamos a ver si podemos... Si tengo el bot acá, capaz que lo pongo. Es muy arriesgado cuando hay 3 noticias porque fuimos, pero lo vamos a poner alejado, cuanto mucho. Si la toca, que la toque, no pasa nada. El bot viene con cábala positiva, ¿sí? Muy bien, funciona. Obviamente que a mí lo que más me gusta, a ustedes seguramente también, es operar de forma manual, ¿no? Siempre todo. Pero no está mal, ¿no? Tener un BPS, tener algún bot. Y al que le gusta como hobby, como en mi caso, armar cada tanto algún indicador y algún bot, ¿no? En este caso este nos acompaña desde que comenzamos los vivos, el bot de fundamentales que lo venimos operando, aunque cuando comenzamos los vivos lo operaba de forma manual. Obviamente tenés que tener una idea y ser rápido porque fuiste y sabés que el deslizamiento y el spread hace que siempre te puedo asegurar que si vos operás de forma manual, te lo puedo asegurar, seguramente perdés. Es tremendo. Porque obviamente entre los brokers y entre el spread, el deslizamiento y todas las trampitas que hay, y a la vez que se te tilda siempre el MetaTrader, muchas veces, suele pasar de que cuando metís una operación, seguramente no te la toma, y después metes otra, no te la toma, y de golpe te encontrás con 10 operaciones abiertas, y si la metiste, no sé, vamos a ver un ejemplo acá, a ver. Tengo acá eurodólar, ¿no lo tengo? A ver. Esto no, estos fuerzas no. Acá tengo, a ver qué tengo acá. Euro-yen, vamos a buscar eurodólar, papi. A ver, eurodólar, ahí estamos. Eurodólar, si es que me lo toma, ahí me lo tomó. Ven lo que les digo. Vos, por ejemplo, opa, ¿qué pasó acá? A ver, actualizamos. Bueno, arrancamos con falta de velas, falta plata, decía. Ahí está. Y vos. Bien, acá figura 13.30 porque el GMT de este broker es 0,0, ¿sí? Yo estoy en un país donde es -3 el GMT. Acá en el broker es 13. Es 0, perdón, no 13. 13 a las 13:30 sería la fundamental. Ahora, a ver si puedo ajustar acá. 13:30. Un segundo, Vamos a ver cómo. Escucha qué lindo tema. ¿Conocen? Héroes. Lo puse ayer también. Un cover de quién, gente. De un pop británico. ¿De quién es la canción esta? La hace Richard Coleman, ¿sí? ¿Pero de quién es? ¿A qué no saben? En inglés, obviamente, ¿no? Acá la está cantando en español y con la versión de él, de Richard Coleman, que es un argentino. Vamos a poner fuerte y dejo, Vamos de vuelta, va de vuelta, porque está bárbara esta canción. Escuchen, va de vuelta, la dejamos con la fundamental. Héroes para ustedes, de Richard Coleman. Un tema, un cover de quién? De Bowen. Escuchen. A ver acá qué hay. Bueno, me voy a tirar un tirito acá. A ver si me ayuda y no opero nada. Y si no, bueno, tendremos que ver. Total, una manchita al tigre no pasa nada, ¿no? Venimos bien. A ver, ahí me estoy arriesgando, me parece. Bueno, me voy a arriesgar. Le voy a poner poquito stop, como para que me saque enseguida. Vamos a arrancar, ahí está. Yo soy el rey y vos la reina, escuchá. Vos serás la mujer, la reina, aunque nada podrá desterrar. Bueno, ahí va, a ver si tengo todo. Ahí está, ahí empezó, gente. Bueno. Por una vez podemos ser héroes. Por una vez mediocre sutil. Bueno, ahí se trabó toda la plataforma. ¿Ven lo que les digo? Ahora puede estar que estemos en positivo, en negativo. Por lo menos tengo stop. Pero ¿me entienden lo que les digo? Ese es el peligro. Acá se me trabó todo a mí. ¿Sí? Así que veremos qué pasó, ¿ven? Se murió la gráfica. Eso suele pasar, gente, ¿sí? Por eso tienen que tener cuidado. Y siempre con un stop, ¿sí? Pero bueno, lo hemos tomado de forma manual y con el bot y
te diría que el 90% de 10. Pero bueno, acá se trabó, hay que esperar ahora un poquito. Voy a ver qué pasó en TradingViews, ¡Fa! ¿Qué es eso, loco? Boludo, miren. Miren, gente. ¿Ven? Acá lo estamos viendo, ¿Ven? Yo no lo puedo ver en la plataforma. Espero que... Ahora veremos, ahora voy a chequear a ver qué pasó. Se me trabó, se murió, ¿ven? No es que yo le pongo pausa ni nada, ¿sí? Son tantos movimientos que se recontra traba, ¿sí? Obviamente esa... ¿No? ¿No? Una pantera. Tremendo, Vamos a ver qué pasó, Bueno. Yo recuerdo, dice. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a tener que quedarnos con esto. A ver por qué no me lo toma, Bueno, mientras vamos a ir leyendo los mensajes, Seguramente vamos a ver qué pasó. Que si pescamos o no pescamos, Bien, ahí bajo un poquito el volumen. Vamos a ver si hay mensajitos. Acá tenemos, qué grande. ¿Cómo les va, gente? Buenos días. Hoy no trabajaste, ¿no? Lo que leía. Impresionante. Mirá lo que es Isabela, che. Se me trabó el MetaTrader. Así que vamos a charlar mientras a ver qué pasa. Cuanto mucho si me saca con un stop cortito. Y si vamos en positivo, seguramente ya me sacó un parcial. Habría que ver, después voy a chequear el historial, obviamente. Así que bueno. Buen día, Pepe. Buen día a todos. Qué grande. Gracias por acompañar, señor. No trabajás hoy, ¿no? Tenemos noticias, sí, eso no lo tendría que leer, ¿no? Ya pasó. Sumate, dice, qué grande. Anda el bote ese, Te vienen los NFP, sí, tremendo, Hoy es el día donde se queman algunas cuentas. Sí. Sí, hay algunas que son de alto impacto, más importantes que otras, No, hoy no trabajo. Bueno, me parece que yo voy a tener que empezar con esto, porque si no me muestra la gráfica a ver qué pasó acá. Che, a ver, ¿me dejan cerrar el MT4 y volver a abrirlo a ver si me lo toma? No puede ser, loco. No lo puedo llegar a poner, a ver. Aguántenme un segundito, voy a sacar esto, voy a dejar música. No lo tendría que dejar, en algún momento lo tiene que abrir, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se les trabó algo a ustedes? No. La cabeza, decía. Miren lo que es esto, loco, no se ve, miren. Bueno, y ahora ya se devolvió, obviamente. A ver ahí, índice del dólar. Vamos a ver cuántos pip recorrió. Bueno, no tantos como los que solemos agarrar muchas veces, pero igual bien, ¿no? 45 pip, impresionante. Si no se devolvió para abajo, nosotros agarramos 20, porque lo cierro de forma parcial y estaría en este momento en positivo con el resto. Pero bueno, hay que ver. Como ahí se está devolviendo y no me carga el MetaTrader, tendría que cerrarlo y volver a abrirlo. Pero si lo llego a cerrar, no sé si lo voy a poder, a ver. Bueno, ya me ha pasado esto, ¿no? En algún otro momento, después obviamente lo mostramos, ¿no? No es que no va a esconder nada, no tiene sentido. Pero esa, la idea es mostrarles para que vean. Pero, a ver. Bueno. Se murió, A ver. Héroes. ¿Les gusta la canción? Sí. Vamos. Voy a hacer así, gente. Vamos a ver si... No, pero si lo cierro no lo abro más. A ver si toco ahí. No sé cómo... Si se pudiera limpiar... No se pudo ver, Qué lástima. Bueno. Murió. La voy a cerrar, gente, Voy a cerrar la plataforma. No a ustedes, obviamente. La plataforma, a ver si puedo. Mientras dejo la música, pongo mute al audio. Quiero ver si...
Hay gente que te dice que tenés que trabajar, gente que te dice tenés que estudiar, gente que te dice tenés un problema existencial, gente que no, gente que no, gente que no. Tus viejos te molestan, te quieren ver triunfar, te quieren bien arriba en la escala social, te llenan bien las bolas, te quieren mandar, vos solo querés mandarlos a cagar. Gente que te escucha, gente que no, gente que te banca, gente que no, gente que te invita a su casa a dormir, gente que te deja en la calle morir. Y vos, si vos no mires al costado, no te hagas el pecado, no te creas que le hablan de al lado, porque te habló a vos. ¿Quién sos? ¿Qué carajo estás haciendo con tu vida? ¿Qué carajo vas a hacer con vos? ¿Querés ser policía? 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 Bueno, se ve que no sale ni el 3D en vivo, ¿eh? Vamos a ver ahí si puedo ajustar un segundito, gente, ¿eh? Estamos en vivo. Si hubiera otro conmigo me va ayudando, a ver, vamos a ver si puedo ajustar acá. No se ve ni 3D en vivo ahora, a ver. Ahí arrancó el MT4, pero se quedó tildado. Por lo que veo, fue positivo, pero porque quedó la imagen. Ahora vamos a ver un segundito. A ver si puedo ajustar acá para que se vea 3D en vivo, aunque sea. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien, gente? No, negro. Ahí está, ahí se cargó algo, pero ¿cómo tarda? ¿Cómo tarda? Bueno, la próxima no esperamos más fundamentales así, ¿eh? O me cambio de broker, es tremendo, es tremendo. Bien, a lo que voy. Me salió positivo por lo que veo ahí, pero ahora les voy a mostrar, obviamente. Pero se quedó tildado, ¿eh? Se quedó tildado. Escucha, los pitufos. Cambiate de broker, dice. Sí, no me cambio porque en sí, ¿por qué no me cambio? Porque es uno de los brokers que podés depositar y retirar con criptomonedas. Si no, sabés cómo me voy, pero una nave espacial me voy, ¿no? Es por eso nada más. Si no, después hay cientos de brokers interesantes. Bomba, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes están viendo la gráfica? Sí, con el dólar matero. Yo estoy esperando que se cargue el MT4, es tremendo. Se cargó, pero quedó la imagen. A ver si le pudiera sacar una foto o algo para compartirles. Qué lástima. Bueno, tu mujer se escapó con los pitufos, escucha. Con papá pitufo ese. A ver ahí. Tremendo el movimiento, no, sino el funcionamiento de los MT4 de muchos. Por eso, miren qué buen ejemplo lo que les decía anteriormente, ¿no? Siempre tienen que tener cuidado si están dentro de una fundamental, ¿no? Pues si se metieron, digo, porque puede pasar esto. En mi caso, por lo que estoy viendo, ahora voy a ver porque no me deja abrirlo bien, pero la imagen que veo es que bajó, obviamente euro dólar hacia abajo a favor del dólar, y los 20 pip los cerró en positivo y por lo que veo, también cerró con un trading stop por detrás en positivo. Pero no les puedo mostrar, a ver por qué. Así que positiva fue la operación, pero no los puedo. Quedó muerto, ¿eh? Bueno, vamos a dejarlo un rato, vamos a charlar un rato mientras, para después que vean, ¿eh? Total, ahí están las órdenes abiertas y cerradas, ¿sí? Para que vean, les va a gustar. Si le sacan una foto y hacen un cuadro con eso, ya hicimos unos dolaritos ahí, ¿sí? Pero bueno, no se los puedo mostrar todavía. A ver, vamos a ver. Nada, si llegás a estar, es verdad eso. Vos sabés que yo era un animal antes y lo hacía. Si vos sabés la cantidad de veces que estuve cuando comenzás, viste que estás ahí, que querés hacerte rico de la noche a la mañana. No, es tremendo. Tremendo. El stop, inclusive, tienen que tener cuidado porque hasta me ha pasado en vivo de que vos no es que operás una fundamental, sino que vieron que nosotros abro todos los días alguna operación en vivo.
y no le pongo el stop porque estoy viendo. Pero si por casualidad se me pasa una fundamental que no la haya leído y pasa algo así, ¿sabés qué, no? Obviamente que si a mí, en mi caso, ya tengo, ¿no? Si se me va para arriba, le buscaré la vuelta con alguna técnica Xinjiang, no sé si me entendés, Fabián, para buscarle la vuelta para sacarla en positivo, ¿no? O cerrarla en la menor pérdida posible. Pero siempre pongan stop, siempre. Por lo menos en alguna zonita que digas, bueno, hasta acá me permito aguantar, ¿no? Estoy esperando que cargue. ¿Y ustedes qué hicieron? ¿Están buscando algún par, alguna... o se les trabó todo también? A mí se me trabó, Vamos a ver, estoy esperando. ¿Por qué no carga? No lo sé. A ver si... Lo que pasa es que si saco internet sacamos el vivo. Yo quiero mostrarles la foto, aunque sea, a ver si pudiera ver algo. Ahí está. A ver si les puedo compartir esto. Miren esto nada más, no lo puedo mover, pero para que lo vean antes que desaparezca. A ver ahí, miren. ¿Lo ven? ¿Ven ahí? ¿Qué están viendo? A ver, el que sabe un poquito de órdenes. ¿Qué están viendo ahí ustedes? No sé si lo ven, no lo puedo mover. Sí se mueven los que son ¿cómo es? Los banners que van por arriba o por debajo. Pero el MT4 no se está moviendo porque a Gata lo puedo mover, ¿sí? Miren acá, si pueden, mira, ya no lo puedo ver más ahí, a ver. No lo puedo ver. Pero bueno, le voy señalando más o menos. Ven que abrió órdenes, se fue para abajo. Ahí está. Ahora sí, a ver si lo puedo mover. No, todavía no. Estamos dentro. Ven que les estoy mostrando, es esto. ¿Ven acá este puntito que está por acá abajo? Todavía no lo puedo mover, no lo quiero mover mucho. ¿Lo ven? Bueno, hasta ahí llegamos. Seguramente ahí hicimos 20 pips. Ahora veremos cuántos pips sacamos en positivo. Y cuando se devolvió, seguramente me cerró con algún trade. Ahora voy a ver. No quiero apresurarme. A ver si esto funca o no. No quiero tocar nada, gente. Capaz que no lo están viendo. Avísenme si están viendo, por las dudas. Bueno, se me tildó de vuelta, gente. Estamos en vivo. No suele tildarse. En vivo no se nos tilda muchas veces. Sí se nos corta internet. Pero se tilda por muchas veces tanta acumulación y movimientos así medios bruscos. Lamentablemente en algunos brokers pasa esto, ¿sí? Así que, muchachos, ojo con eso, Bueno, no sé si lo están viendo, pero ven, ahí abrió las órdenes. Ahí está, a ver. Pero quédate ahí, hombre. Bueno, se ponía contento. Vamos, ustedes lo están viendo, me avisan cuando mucho. Así les voy explicando. Ahí está, ahí me puso. Bueno, no, está muerto esto, a ver. No, tremendo. Cada movimiento es una pausa que le pones, ¿viste? Como que fuera un play, ¿viste? Era un video, gente, un chanta era, ¿viste? Del otro lado era un play, veían reproducir, adelantar, rebobinar, ¿viste? Pero ustedes están viendo acá, ¿no? El horario, la hora, el día, el par, ¿sí? Los movimientos que hizo. Vamos a ver ahora cuando se ajuste. Miren, se quedó ahí firme esto, Así que bueno, arrancamos bien. Bien en dinero, ¿no? Ganamos unos dolaritos, pero se me tildó la plataforma, gente. Así que vamos a esperar. Ese más que ven no lo puedo mover, Se quedó. Vamos a esperar a ver qué pasa. Voy a pasar de vuelta a TradingView un segundito. Ahí está. Pero lo vieron, ¿sí? Ahora vamos a verlo cuando se ajuste un poco, se actualice el MT4. Y bueno, que estas cositas son las que no tienen que pasar, ¿no? Muchas veces. En nuestro caso no fue a favor, pero imagínate, como dice el amigo, si no tenés stop, sabés, ¿no? Yo si tenía stop me hubiera sacado de una. Pero bueno, ahí recorrió y nos hicimos un lindo movimiento, ¿no? Para que sea gratuito, ¿no? Porque dejamos el robot y ahí lo hizo, ¿no? Sin pensar mucho. ¿La vieron? ¿La vieron? Porque yo no la puedo mostrar. Yo no sé si ustedes la ven. Yo estoy hablando de gusto, me estoy arriesgando a hablar algo que capaz que sí, pero no se ve nada, No lo puedo llegar a poner, gente. Qué lástima. Bueno, cuando se ponga se los muestro o se los comparto en el grupo de Telegram para que vean lo que hizo, ¿sí? No pasa nada. Bueno, vamos a seguir charlando hasta que se cargue porque hoy quiero hacer una operación. Vamos a tirar la ruleta, ¿quieren? ¿Qué quieren que hagamos hoy viernes, gente? ¿Quieren que sorteemos algo? ¿Quieren que regalemos algo? ¿Quieren que hablemos de algún tema en especial? ¿Quieren que operemos algún par, algún índice? No sé, en alguna temporalidad, algún fractal. ¿Quieren que tire la ruleta? A ver si le toca a alguno de ustedes. ¿Se anima uno de ustedes a operar? Obviamente que ustedes saben, ¿no? Sus técnicas, pero yo les voy ayudando si quieren. Y si no quieren, mejor, para mí. Avísenme si se anima alguno. ¿Sí? Obviamente primero hay que esperar que se ajuste acá el MT4. Si no, compartimos el MT4 de ustedes, Ahí está, a ver.
Por favor, que no me amague más. Bueno, se trabó. Dale, yo me animo. Qué grande, gatillo. Bien, bien. Bueno, dale, vamos a hacer así. Vamos a hacer un juego. Prepárate, ¿eh? ¿Querés que... Vamos a hacer así el juego de hoy, si te gusta. O compartís tu MT4, o si no lo querés compartir, que es entendible, ¿no? Obviamente, me pasás toda la plata, era un chanta, ¿viste? No. O me decís en la gráfica, obviamente le pongo un lotaje más chiquito. Bueno, ahí está bien el lotaje. Y vos me decís, hace una compra acá, yo la voy a hacer. Si la perdemos, no pasa nada. Y si la ganamos, me la quedo para mí a la plata, ¿eh? ¿Querés? Vamos a esperar un poquito que se actualice el MT4. Primero les voy a mostrar la fundamental para que vean que fue positiva. Ustedes seguramente no la están viendo, yo sí. Pero el MT3 está clavadísimo ahí, ¿no? ¿Saben quién es este? Albert Collins, gente. Honey Hash. Bueno, sí, muchas gracias. Más fácil para mí sería, me gustaría compartir, ¿viste? Para que ustedes operen en su MT4, pero no estaría mal analizar, buscar un par, ¿no? Y tratar si podés, vos que venías hace unos meses, de utilizar alguna técnica de acá, si querés, si te animás. Y si no, algo tuyo que hayas mezclado de acá, ¿sí? Estaría bárbaro para ver qué haces. Y estaría bueno para ir viendo, ¿sí? Total, lo dejamos. Vos me decís, ponele stop, sacáselo. Yo me la morfo, no muevo nada. Si querés me decís, podés participar. Y participo. Así que lo vamos a hacer en vivo, dale. Esperá que se cargue primero. Que se cargue el MT4, ¿sí? Y que no se corte la luz. Hoy es viernes, gente, así que lindo. Bien, gracias por participar y animarte, genio, ¿eh? Después te paso, hoy viernes, te voy a pasar otro de los Xinjiang, ¿eh? Ya te dije en la semana, así que vos ya vas por el cuarto o quinto, me parece, para que lo vayas aprendiendo, ¿sí? Otra técnica más. Y después te quedan como 5 más, pero ya te lo voy a ir pasando para que vos la rompas, ¿eh? Obviamente podés usar cualquiera de esos o mezclado, ¿no? Hacer un combo. La idea es que tengas una idea general de todo eso, ¿me entendés? Para que después vos hagas tú, con tu cabeza, tu técnica, ¿me entendés? Oh, muy lenteja esto, ¿eh? En un segundo, acá vamos a ver, contamos hasta 3 y nos vamos al MT4. 1, 2, 3. Por fin, muchachos, vieron que la paciencia, paga. Ahí está. No quiero tocar nada, solamente les explico porque no sé si se puede mover esto, a ver ahí, no se puede mover. Bueno, estamos rezongando, lo dejo, si lo están viendo, ahí se movió recién, miren, re lerdo va el movimiento. Realmente esas son las cositas que quizás uno no sabe si es por el MT4, por internet, por los movimientos bruscos o por la cantidad de información que tengo puesta en las plantillas, ¿no? Pero bueno, ahí ven cómo se va moviendo solo. No quiero tocar nada acá. Lo que sí les voy a explicar, comenzó la fundamental 9, 10 y 30 en mi país. Ahí se movió, vean un poquito, quiere decir que está retomando. A ver si se mueve esto. A ver. Bueno, pero no se mueve la gráfica, mirá, la muevo. Bueno, vamos a seguir esperando un poquito más. Gente, rompió hacia abajo, ven acá, rompe hacia abajo. ¿En qué temporada estamos acá? En un minuto rompe. Seguramente vamos a ver qué distancia hay de acá a acá, que es lo que yo gané, ¿sí? Porque hizo más. Arrancó de antes, pero bueno, yo me trato de prevenir. Después de un número redondo, mira, no lo vi al número redondo, si no lo ponía ahí. Déjenme ver si me deja. No, mira, toco ahí, tarda 2 horas. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, toqué para ver la distancia y todavía no aparece nada. Se ve el mouse, el puntero nada más. Imagínate cómo está esto. Pero bueno, hizo un recorrido, calculo, no sé cuánto. A ver ahí, recién ahí me lo tomó, miren, gente. A ver hasta abajo. Bueno, no me deja ver acá. No, es tremendo. No sé si no lo cierro y abro, no sé, algún otro MT4 para que operes vos, Gatillo. Pepe Gatillo. Pero yo quiero en este, porque en este tengo las fuerzas, tengo todas las cositas armadas, que es lo que hacemos en vivo, ¿viste? A ver ahí. Ahí, a ver. No, re lenteja anda esto. Ahí está, miren, gente, ¿lo ven? ¿Ven ahí? Bueno, abrió órdenes pendientes, abrió una, me hizo 20 pips, me cerró en positivo. ¿Por qué me hizo 20 y no me hizo 30? Porque yo le puse que en 20 pips, por lo menos,
Les explico. Pones un lote 0.1 o lo que pongas. Bueno, yo a los 20 pip le digo al señor que a los 20 pip me cierre un parcial. Puede ser un tercio, 2 tercios, la mitad, 3/4, lo que quieras. En este caso me sacó, si le pones un lote, me sacó medio lote. Hizo 20 pip, me sacó medio lote, ¿sí? Y el resto fue con trading stop y me lo cerró seguramente en positivo un poquito más. Pero 20 pip seguramente tenemos de la mitad y la otra mitad. No lo quiero mover porque no se mueve ahí, a ver. ¿Ven que no se mueve? Qué tremendo. Pero bueno, fue positiva, ¿eh? ¿Ven? Ahí les estoy mostrando. ¿Podría haber sido negativa? Sí. Si era negativa, nos perdíamos unos 15 pip más o menos, ¿eh? Pero salió positiva. Esas órdenes que ven arriba y abajo son órdenes pendientes que nunca las activó, ¿sí? Solamente fueron pendientes. La única que activó fue esta que fue hasta acá. 20 pip, cerró el parcial y la otra mitad la cerró con un trailing, ¿sí? La otra, obviamente si seguía y hacía 100 pip más y el trading estaba alejado, en este momento podríamos estar en positivo con, no sé, con 80 pip, ¿me entienden? Pero bueno, se devolvió y nos cerró todo en positivo, ¿no? Con ganancias. Bien, a ver si se mueve esto. No, no se mueve, muchachos. A ver. Yo hago mi super técnica tortuga y se va para el otro. Le ponemos, dale, dale, bien, bien, dale. Yo te dejo a vos que lo hagas tranqui, ¿querés? Haceme un favor si estás ahí, así quiero que participe, que sé que te gusta, está bárbaro. Anda buscando un par mientras. Yo acá no puedo mover la gráfica, ¿viste? Anda buscando un par. ¿Viste que te pasé algo de la fuerza de las monedas? Ese que les compartí en el grupo. Si lo tenés, fíjate, busca algo ahí interesante y me vas diciendo si querés. ¿Sí? Si hay alguno que está también, quiere participar, ahí estamos. En un minuto, así que sea en un minuto. Lo que podemos hacer, mira, ¿te animás? A ver, mira, vamos a hacer así. ¿Querés hacerlo más difícil? ¿Querés que te tire la ruleta? ¿Te animás? ¿Y vos te haces cargo? A ver, vamos a ver así, mira. ¿Por qué? Porque no puedo mover el MT4, gente. Cuanto mucho compartís, te comparto el MT4 a vos o le mandás una foto al grupo así de la parte de la operación, ¿no? No es que tenés que mostrar nada de dinero ni nada de eso, ¿sí? No te hagas problema. Miren, gente, vamos a compartir un poquito acá. Vamos a llamar a Pepe Mila ahora, un segundito. Pepe Mila, ¿estás ahí? Sí, señor. Esto es tan... Vieron que está tan bueno esto, que esto es improvisado, gente. Lo que pasa vamos haciendo y está buenísimo, porque no sabés qué puede pasar. Se te puede caer un avión acá en vivo, ¿sí? Así que bueno, vamos de vuelta a la gráfica. En este momento está Pepe Mila. Volvemos, ahí estamos. A trading vivo, ¿eh? ¿Por qué? Porque el MT4 está muerto. Igualmente vieron ahí, ¿no? El movimiento fue positivo. Ganamos 20 pip y tendría que ver cuánto es la otra mitad, cuánto ganó, ¿sí? A ver acá. Pero bueno, está fusilado el muchacho, el MT4. Quedó exhausto después de la fundamental. Vamos a ver las noticias cómo fueron, ¿sí? A ver acá. Bueno, fueron, miren, positivas para el dólar las 3 noticias. Eso está bueno. Por eso pegó ese envión de 50 pip prácticamente hacia arriba y ahora se devolvió. Por eso les digo que siempre tienen que esperar... ¿no? Siempre tienen que esperar ustedes ¿cómo les digo? Unos 15 minutos antes y después, ¿sí? Después también para que se ajuste. Fíjense acá que lo que subió o lo que bajó, en este caso en el índice, ¿no? Acá lo que subió en el índice, miren, ¿ven? Esto que subió, ya pasaron, ¿cuánto? Un par de minutos, 5, 10 minutitos y ya volvió a donde estaba, ¿ven? Entonces eso quiere decir que se ajustó a cómo venía el mercado. Obviamente que ahora puede pasar de que venga, rompa este alto o haga lo que tenga que hacer. Pero se devolvió hacia el lugar donde comenzó unos minutos antes de la noticia. ¿Ven? Eso es lo que les digo. Siempre tienen que esperar un poquito. Vamos a ver las noticias que eran positivas. Calendario tenemos. Bueno, los ingresos medios por hora mensuales estuvieron por encima de la previsión 0.4. ¿Sí? La previsión era 0.3. Las nóminas no agrícolas 199 y eran 180 la previsión. Y bueno, y las tasas de desempleo estuvieron 3.7 por debajo de la previsión, que es positivo eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay menos desempleo, ¿sí? 3.7 contra 3.9 que era la previsión. Así que todo correcto, todo positivo para el dólar, todo en verde. Por eso el disparo acá, ¿sí? Prácticamente ha hecho casi unos 50 pip de movimiento. Que lo mismo que hizo, lo mismo que subió, lo mismo que bajó, ¿sí? Miren, gente, vamos a tirar acá con Pepe. No estamos acá, ¿dónde estamos acá? No anda esto. No anda nada.
No anda nada. Me parece que... A ver ahí sí. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos a tirar ahí. Vamos a girar, a ver. ¿Te animás? Acá, a ver, con alguno de estos. A ver ahí. ¿Qué te puede tocar? A ver. Si no, hacemos al libre albedrío. Decía, no sabía hablar el muchacho. Mira, Pepe en masa te toca, verá. Ese, seguir la tendencia. A ver otro. Pepe en masa, los pepes siguiendo la tendencia. Mirá. Pero de un anillo al dedo, ¿no? Martín Gala. Podés elegir los dos, podés elegir uno, podés elegir ninguno si querés. Vos podés hacer lo que quieras, igual. Yo los pongo para que veas. Y todos juntos, mira, así que todos juntos podemos operar, dice ahí, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver si se ajustó la gráfica o no. Veremos acá un segundito. A ver ahí, ¿qué pasa? A ver. No, está muerto esto acá. ¿Estás en algún par, Pepe Gatillo? Dale, es verdad, con ruleta te la pongo difícil. Vamos a hacer así entonces, vamos a hacerlo más fácil. Vamos a hacerlo mucho más fácil. Vamos a buscar, a ver si tenemos ahí. Bueno. Día hermoso hoy, ¿eh? No, re lerdo esto. Si puedo, voy a empezar a sacar. A ver si puedo sacar acá. Un poquito de cerrar ahí. Pic. En algún momento vamos a tener que hacerlo andar al MT4. ¿Qué les parece a ustedes? Vamos a tirar un poquito de música mientras. Bien, ¿nos vamos a dónde? Acá vamos a buscar un poquito de música para los amigos. Bien, arrancamos. Cucurucho. Eso. No me deja. Ahí está. A ver si puedo sacar. Como que tenés que irte si recién te vi llegar. No me deja. Quedó muerto esto, ¿eh? Ven, ustedes lo están viendo seguramente al MT4, pero yo no lo puedo mover. ¿Sí? No sé si. Tremenda la leche, ¿eh? Aunque en realidad lo entiendo. A ver ahí. Va pasando. Ahí va pasando. Ahí va pasando. Este se quedó ahí, ¿eh? No se asusten por tanto ruido. Tremendo, ¿eh? Creer o reventar, gente, esto, ¿eh? No me pidas más que eso. Cuando la noche se apague, vas a darme un solo beso. Tengo la mente cansada y mi piel se va con vos. Ya me explicaste 1000 veces. Voy a sacar este que pesa mucho, a ver si con eso se agiliza un poco, pero... Sé que te vas a las 9. Bien, Pepito, ¿vistes? A ver si tenés acá. No, ninguna operación. Bueno, andá buscando alguna operación, ¿eh? Pensar que esto, gente, me suele pasar una vez cada tanto, ¿sí? Es tremendo, pero se ve que algo pasó o en la PC o algo pasó porque se me quedó tildada, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver, una lástima, pero se pudo ver por lo menos, no como en otras veces cuando se ve todo el movimiento, pero se pudo ver. Los pips que hicimos ahí, que hizo el bot de Fundamentales. Mirá, dice, a ver ahí, el compañero dice... A ver ahí... Libra yen, libra franco suizo en 15 y 1 hora. Posible entrada ambas para un rechazo. Bueno, vamos a verla. Hola Rubén, ¿cómo estás? A ver qué dice el amigo.
Hola, pregunta para hacer tus directos así fluidos. ¿Tu PC le pusiste? Sí, tiene una tarjeta, no te digo que es de las últimas, pero tiene una tarjeta, una Radeon. No es de las últimas, pero tendría que funcionar muy bien como siempre. Pero hay veces que pasa esto. Sobre todo me suele pasar cuando hay ciertas fundamentales en el MT4. Como tengo cargada mucha información, no sé por qué se me queda así, ¿no? Pero bueno, ya está. Pero estoy esperando, por eso estoy charlando con ustedes un poco. Estoy esperando que se actualice el MT4 porque ustedes lo están viendo, pero yo no lo puedo mover. Muevo un poquito, voy cambiando ahí, pero no. Tendría que cerrarlo, a ver si me aguantan. Andá buscando zonas, Pepe Gatillo. ¿Sí? Así la rompemos ahí. A ver si lo cierro, ¿qué pasa? Estábamos pasando entre el TradingView y el MT4, gente. Esto me parece que me pasó 2 veces de los vivos, ¿eh? No muchas veces. Es tremendo, pero bueno. Vamos a ver si lo puedo cerrar al muchacho de vuelta. Y le puedo sacar. Momento de mirar para un costado y no verte en mis mañanas ni sonreír con tu voz. No, está muerto. Irme acorralado. ¿Vieron cuando nunca les pasó cuando moves algo y contás hasta 5 y se mueve? Como que va a destiempo el MT4. A ver, ahí lo cerré. Y yo mismo haber tirado lo Vamos a ver un segundito. que me dio. No sigo más. No tengo resto. Soy solo esto, barro. No más. No tengo nada. No lo A ver. Ejecutar como administrador. A ver ahí. vos no me tengas piedad. Escuchen el ruidito, ¿eh? Bueno, vamos a ver si ahí lo carga. Ahí hizo ruidito, no sé si ustedes lo escucharon. Será mi forma de andar. Mientras disfrutamos, no te va a gustar, ¿sí? La música, se llama así el grupo, ¿eh? Pasos. Me fui cayendo a pedazos. Solo quedaron retazos y no los pude juntar. Si no estás en mis mañanas, si no me río con vos, si me siento Acorralado. Hoy nos vamos a quedar un poquito más, seguramente, ¿eh? Porque. A ver si puedo. haber apreciado y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio. No sigo más, no tengo resto, soy solo esto, barro no más, no tengo nada. No lo merezco. Vos no me Bueno, tengas piedad. a ver ahí. Pingui. Bueno, ahí parece que lo tomó. Tuve que borrar la carpeta que se llama historial, gente. Pueden creerlo, ahí estamos. Así que bueno, vamos a ver. Seguramente cuando pasamos de temporada en temporada van a desaparecer. Van a arrancar de por acá. Pero bueno, a ver ahí si puedo hacer algo. Ahí está, listo. Ahora sí, nos metemos a esto, gente, que es lo nuestro. No ir arreglando el MT4. Eso es otra cosa. A ver ahí. Y nosotros esperando Y nosotros esperando, dice de fondo. que despierte el corazón Bueno, que parece estar va a depender de la fuerza que viene. Exacto, habría que ver la velita que viene. 11 y 5 son. El oro, una ventita. ¿Ya le hiciste? No. Bajó a 2014. A ver, vamos a ir viendo también. A ver acá que podemos ir viendo. que me Bueno, la gráfica ya está por ahora. Si te animás, Pepe Gatillo.
Si querés, mira, acá estás viendo, a ver, arrancá con esto, a ver, ¿qué harías acá? A ver, yo te voy poniendo lo que quieras, Nos renueva la ilusión y en el último suspiro el momento ya llegó. Hola David, ¿cómo estás? El software que estás viendo ahora, que en este caso, justo en este caso, está funcionando un poquito trabado. No sé si lo están viendo, no suele pasar eso en los vivos, pero hoy pasó. Cada tanto, ¿viste? Pasa. Es MT4 o MT5, ¿sí? Fíjate, MetaTrader se escribe. Fíjate que lo podés descargar al celular o lo podés descargar de cualquier broker. Una vez que lo descargaste te van a aparecer obviamente las divisas, los índices o las criptos que el broker esté trabajando, ¿no? Bueno, Pepe Gatillo, ¿te animás a hacer una alta llanta? Un poquito mezcla de todo, ¿te animás? Yo no opero gente hoy, ¿te animás vos en serio? Si no, busco yo algo para ver acá en vivo, algún ejemplo de lo que sea, pero si vos te animás, ya lo hacemos. Y en el último suspiro, Ay, Celeste. ay celeste, regálame un sol. Oro depende de cómo cierre. Bueno, podemos ver oro también, ¿eh? Sí, señor, sí. David, los mensajitos que te sacó el bot debe ser por alguna palabra, ¿eh? No te preocupes. El bot saca con mayúsculas, tonterías así que lo voy a tener que sacar, pero es por las dudas, ¿viste? Igualmente no hacemos publicidad, somos muy poquitos, ¿viste? Pero bueno, si querés escribir algo, volvé a escribirlo cuanto mucho, que no sea con mayúsculas. No sé si lo escribiste con mayúsculas. Dale, poné Libra Yen. ¿Libra Yen seguro? Dale. Ey, te hago caso a vos, Le voy a poner poquito lotaje porque esto es de verdad. Pero me juego con vos. Si va mal, no te hagas problema, No te hagas problema. No hago más el vivo, decía el lobo. Vamos a ver, Libra Yen, a ver. Espero que ¿esto qué es? Mirá qué lindo para un rechacito acá. ¿Cuál es este? Ah, el oro. Gente, de fondo, estos dibujos que ven, estas bolitas, estos deditos, son indicadores que fui creando. No es que yo los utilizo para operar, lo digo por si se suma alguno nuevo que dice, mirá la cantidad, no. Es porque voy, por ejemplo, el dedito le puse el cruce del dinero, lo creé con algún par de indicadores, sale el dedito ese y no quiere decir que yo tenga que vender, sino que me está diciendo, mirá, fíjate, ahí hay una sobrecompra, una sobreventa, es una zona de soporte, una zona de order block, una zona, según ¿no? La pelotita que sale, rompió un high, un low. Entonces esas zonitas es para eso nada más, ¿sí? Igualmente en mi caso operó a gráfica limpia, ¿sí? Algo así, mira, a ver acá, así, sin nada, ¿sí? Pero bueno, esto lo hago para ir explicando, porque muchas veces estoy hablando y de golpe sale una pelotita y digo, mira chicos, hay una sobrecompra, una sobreventa, hay un cruce de medias, hay, bueno, a ver el pasado y vamos viendo, ¿no? Bien, Libra Yen, vamos a Libra Yen, estamos, Libra Yen, ahí estamos, temporalidad. No me meto, yo iría a temporalidades más grandes para ver la estructura, pero decime vos qué querés que hagamos. ¿Querés que te ponga el audio y vos me decís ponele esto, ponele aquello o me vas escribiendo? Presten atención, amigo, Pepe Gatillo con ustedes, Y se te empañan los ojos. Estoy buscando a cuál meterle, Pepe. Mira, sí, no te apures, es tranqui esto, La cosa es tratar de hacerlas bien. Por más que tardemos, acá nos quedamos hasta la 1, si querés, no hay problema. Y si se te pone en contra y me decís, ¿viste como en los juegos? Que tirás la mano, viene el otro y te toca así, tac, ahí toca la mano. Bueno, cuando te toca, arranco yo también, ¿querés? Por ahora no me meto en nada, Yo quiero que busques, si no te gusta Libra Yen, busca otro par, ¿sí? O lo que quieras vos. O me decís, mirá, no, descanso, no hay problema. Sigo yo solo, Libra dólar me pone ahora, a ver, si querés un rechacito, mírate, dale, dale, a ver. Libra dólar, vamos a ver, Libra dólar. ¿En qué temporalidad estás vos? Voy a poner 5 minutos, estoy acá. ¿Esto qué es? Ahí está. Libra dólar, ¿dónde estamos acá con Libra dólar? Qué mañanita hoy, gente, les comento rapidito. Comenzamos, hermoso, con música, un viernes, feriado en muchos países. Bueno, tomamos una fundamental.
con un bot que creé, que le puse Pepe Fundamental. Hicimos 20 pips y alguna cosita más por ahí dando vuelta que hicimos también con ese mismo bot, pero se trabó la gráfica, se trabó todo, ¿sí? Así que recién estamos recomponiendo el MT4, ¿sí? Te preguntarás, como decía el amigo, ¿tenés placa de video? Sí, tengo una ATI Radeon, me parece que es la anterior a la nueva, ¿sí? A la última. Memoria, también tengo memoria. Es la con la que les estoy hablando, decían un paisano. Una Pentium 2 tengo, ¿sí? ¿Te imaginas? De una Pentium 2. Y encima soy técnico en computación, no sé si sabían. Técnico en PC soy. No lo hago, pero en su momento trabajaba de técnico en reparar computadoras. ¿Sabes cómo? ¿No? Tremendo. Unas arañas encontraba ahí adentro que... Pero bueno, vamos a ver un poquito el Libra dólar. Libra dólar, ahí estamos. Libra dólar. Opa. Bueno, ¿qué buscarías acá, campeón? Libra dólar. Te metes a ver cuántos pipas hay. A mí, yo soy al revés de vos, ¿eh? Yo si queda acá, a ver. Mira, ahí yo capaz que le tiro una venta hasta acá y juego con otras ventas en grilla hasta acá arriba, ¿sí? Si cae hasta acá tenés 10 pips casi, 7 ponele hasta acá, ¿no? Ahora, si vas a buscar compras, guarda porque se puede romper el que te dije acá hacia abajo, ¿sí? Obvio que va a ser un retroceso, ¿sí? Como hizo este. Pero este retroceso que estás viendo de estas dos velas alcistas es porque recuperó la caída de la fundamental, ¿sí? Que estaba acá todo bien, en todo planchado. Esto es para meterte una ventita acá, ¿querés? Decime vos, yo no sé. O una compra, lo que vos quieras. Yo te hago caso a vos, me olvido o buscamos otro par. El oro, a ver. Déjame ver esta un segundito. A esta le falta poquito para la vuelta hacia arriba. Pero hasta acá ¿cuánto hay? A ver. 8 pip. ¿Le gusta? ¿O espera? Bueno, vamos, te voy a hacer caso a vos, porque yo ya me tiro de cabeza ahí. Vamos a ver el oro, a ver. Oro, oro, oro. Ahí está. Uy, mirá cómo va esto, loco. ¿Cuánto le queda para llegar acá? También lo mismo, obviamente se le agrega un par de numeritos porque es más grande, ¿no? Lo que son los dígitos en el oro. Esto va también para acá, ¿eh? ¿Se puede devolver? Sí, pero como viene, tiene que venir a este número redondo, muchacho. ¿Sí? Espera que suba, si no rompe, hasta este alto pueden aguantar, cuanto mucho, ¿sí? Bueno, decime qué hago, genio, si te animás, ¿eh? Sin miedo, ¿eh? Apagá la compu y andate a dormir, decía, ¿viste? El oro si cierra con fuerza en el 2012, a ver, 2012... 2012, sí, esto me gusta hasta acá. Mira, ¿cuánto hay acá? Rechazo, dice, esperando la velita. Bueno, dale, yo sigo. Viste que no es tan fácil en vivo, ¿viste? Yo porque soy un animal, ¿viste? Me tiro de cabeza muchas veces, pero sé que si se va en contra, uso alguna de las técnicas de las que te fui compartiendo y que te iré compartiendo para salir adelante, algo que se puede poner en negativo, ¿no? Miren cómo toca esto, en cualquier momento ahí. Yo ya le hubiera tirado un flechazo a esta o a la otra. Mira, ahí va. A ver la libra dólar cómo va. Bueno, mira esto, qué bonito. ¿Cuánto queda? A ver acá. Vamos a ver. Vamos a hacer 7 pips, gente. Disculpa, me le tiro un tirito a esta. Y después, a ver si puedo ahí. Vamos a ponerle muy poquito para jugar ahí. Me fui a mercado, cosa que a mí no me gusta. Ustedes saben, a mercado no. ¿Por qué? Porque a mercado suele pasar de que se te da vuelta. Pero quiero agarrar el movimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene a visitar acá a los muchachos que están esperando las compras, ¿sí? Obvio, puede subir ahora y se va hasta allá arriba, no lo sé. Pero uno... No te hice caso. Así que ahora me las morfo yo. Vos andá viendo otras si querés, No me interesa 100 pip, ya hice 20 en el oro. Perdón, en la fundamental. Me interesa que si está bien hasta acá abajo, ya cubro y ya me saco un pedacito, ¿sí? Con ejemplos que pueden servir para intradía, pero lo hacemos en scalping porque no se puede ver, sino, ¿no? En el sentido, lo podés ver pero dentro de 10 días, o de 2 días, o de 8 horas, ¿sí? Vamos a ver qué pasa acá, Y retrocede, tenemos hasta acá arriba para hacer alguna grilla si quieren, para ir mostrando como ayer que fue positivo. Veremos para mostrarles y si no veremos qué hacemos, Nos podemos ir si va bruscamente. Ven, esto es lo que les digo, no hay stop. Si de golpe dispara para arriba, ¿qué haces? Por eso siempre pongan un stop en algún lado, por lo menos,
Acá, por ejemplo, no sé. Acá, ahí arriba de este alto. Bueno, salió sobreventa, perdón. Que saltes al vacío y que no vuelvas nunca. Y que toda tu vida te mande la culpa. Qué lindo tema. ¿Conocen No Te Va a Gustar? Grupo uruguayo que se llama No Te Va a Gustar, ¿sí? Así, redondito, ¿eh? Mira la vela que se me fue, ¿eh? Y el muchacho va en compra, seguro, no. Ojo, ojo. ¿Puede subir? Sí, ¿cómo que no? Vamos a esperar. Esta velita la hizo hacia arriba. Vamos a esperar un poquito más. Me gusta jugar cuando está cerca de un palito acá abajo a mí, ¿sí? Hay veces que no se da, que se va para arriba, pero la mayoría, o muchas veces, viene a tocarlo. Y si viene a tocarlo y tenías 10 pip, te hiciste 10 pip. ¿Sí? ¿Esto se puede dar vuelta? Sí, se puede dar vuelta. Bueno, si se da vuelta, vamos a ver qué hacemos ahí. Voy a ampliar un poquito el panorama. Voy a bajar. Este indicador que está abajo lo creé yo, ¿eh? El rastreador le puse de nombre. Lo voy a sacar porque si no... Ahí está. Me tapa. Pero espera que te vean. No quiero. Voy a marcar alto acá. En contra de todo estoy, ¿eh? Animal tipo, ¿eh? Solo me quiero sentar a esperar y rogar que saltes al vacío y que no vuelvas nunca. Y que toda tu vida te mate la culpa de haberme robado una parte del alma. Y es lo que a vos te hace falta, que saltes al vacío y que no vuelvas nunca. Y que toda tu Bueno, pareciera que justo ahí se quiere dar la vuelta. Vamos a ver si rompe, va a tocar este bajo que está acá a la izquierda, ¿sí? Si lo toca, no me interesa, ¿sí? Lo que me interesa es que no lo pueda romper. Pero como hizo una vela interesante, alcista, veremos si es una vela de trampa o es una vela para después seguir cayendo o una vela que realmente quiere venir al último alto que está acá a la izquierda, este que le marqué acá, ¿sí? Así que veremos, ¿eh? Hay que esperar, obviamente. Imagínate si esto fuera intradía. Recién 3 velas de 1 hora, 3 horas, ¿no? No mostrás nunca. ¿Sí? 3 horas en vivo, una locura. Por eso lo hago en scalping para que vean. Nada más que eso. Y después, bueno, veo. Si esto baja, que baje. Si esto sube, que suba. Vamos a ver cómo es el reino del revés. A ver acá. Necesitaría... ¿ven estas pelotitas que salen? Yo las tendría que sacar. Pelotitas vos tenés que hacer compra o venta según donde esté. Te está diciendo, hay sobrecompra, hay sobreventa, hay zona de soporte, hay zona de resistencia. Nada más que eso, ¿sí? Acá lo que voy a hacer, porque esto puede... Me parece que se puede dar vuelta. Por ese movimiento que hizo, los conozco por binarias. Vamos a ver. Ahí, vamos a ver un segundo. No pierdo nada. Si esta no baja, se va para arriba, ¿eh? Obvio, ¿no? Se iba para la izquierda, era una... llevo más de 2 intentos. Vamos a ver, vino esa mecha que hizo, es una mecha que indica que puede venir a visitar el alto acá, ¿eh? Vamos a ver. Voy a subir un poquito el zoom. ¿Dónde está el zoom acá arriba? Me meto adentro de las velas, porque si no, no veo, ¿eh? Ahí. Qué lástima, ahí tendría que haber puesto... No importa si me sacaba, la idea es que venga hasta acá. Estuvo cerquita, si viene, lo cubro. Y si no viene, veo si no me voy en compras también, porque está ya llegando un límite donde los muchachos con los order block y las zonitas que están acá abajo buscan compras, ¿no? Yo voy en contra de los muchachos, No sean malos, muchachos, aguanten un poquito. Vamos. No me analices. Otra bolita, Está sobrevendido. Esto dispara para arriba en cualquier momento, Por las dudas, vamos a esperar. Una velita más y cuanto mucho veo, ¿Y qué hacemos? Dejarse pegar. Qué frágil es mi mundo de nuevo. Esas
es la base De mi soledad. Escucha, escucha. Pan. fáciles. Señalarme con el dedo y yo sin poderte mirar, sin poderte mirar. Bueno, justo se quedó. ¿Vieron qué pasa, no? Va cayendo, va cayendo. Va cayendo gente al baile, ¿no? La gente al baile va cayendo hasta que cuando abrí la orden se queda la gente sin bailar, ¿viste? Es así la ley de Murphy, pero hay que esperar, ¿no? Obviamente. Bueno, vela muy chiquita, gente. Acá estamos así de chiquito de que se dé vuelta para arriba o de que este descanso vaya para abajo. Me parece, por lo que está haciendo, que tendríamos que sacar la orden y esperar a que rompa este bajo. Por las dudas, voy a esperar una vela más y pareciera que el descanso está terminando. Vamos a ver si después de esa vela viene a retestear el soporte, esta mecha que está acá abajo, ojalá. Pero si se va para arriba, se nos puede complicar un poquito, no hay mucha distancia, pero el alto está cerquita acá, ¿sí? Estamos ahí consolidados con un par de velitas de 1 minuto. El spread que está ahí acompañando también, así que vamos a ver qué hace. No, se nos va para arriba. Soplen, a ver, soplen para abajo. No van a hacer compra, muchachos. Esperen que caigan, que sea los 10 pipos, 7 hasta acá abajo, 8 y ya está. Después nos vamos en compra, ¿eh? Ojo, si no rompe fuerte hacia abajo, ¿no? ¿Ven de fondo ese rectángulo que ven ahí morado? Es una vela de 30, ¿sí? Es para ver más o menos las mamás con las hijitas, ¿sí? Como hago siempre, lo que le llamo la vela gestada, ¿sí? Embarazada. Bueno, parece que esta vela embarazada está llegando al tope ahí, che. Dale, negra. Vamos. Acordate que le pongo el stop por las dudas para que podamos hacer la operación de Pepe Gatillo y se va para abajo. A ver, acuérdense lo que les digo, ¿eh? A ver ahí, ya, a ver ahí porque se devuelve. Estábamos los dos mirando el mar. Vamos a hacer una cosita acá. Se devuelve, pero no la voy a perder. Ahí está. No pierdo nada. Por la duda tengo la sensación de que se va para arriba. Si se va para abajo ahora, bienvenido. Ahí cuando toque el soporte, si es que lo toca, le saco un pedacito para pagarme algo, obviamente. Pero seguramente si sube, a ver ahí tenemos 7, a ver. Le pongo el stop porque está en una zona media indecisa. Si me saca, no me interesa porque no pierdo nada y me puedo volver a meter, ¿me entienden? Ahí vamos, 8 pip, mirá. ¿Sabés qué? Por la duda, porque está en zona que se devuelve, me pago la mitad. A ver ahí. Ahí vamos, 9, 10. Me pago la mitad, ¿eh? A ver, voy a esperar. No voy a sacar la mitad. ¿Por qué? Porque, a ver ahí. Estamos en vivo, gente. Por eso, bueno, ahí ya. A ver. Ahí está. Ahí me pagué la mitad y ahora hace 5 kilómetros. 5 kilómetros para abajo, te lo aseguro. Pero bueno, me ha pasado que no me pago la mitad en esos 8 o 9 pip y me saca. Bueno, ahora sí. El precio quería que yo me saque la mitad para irse hacia abajo, ¿ven? Tremendo el pepito. Lo que voy a hacer, voy a poner una alarma. Voy a poner una alarma ahora. Ahí está, ¿la ven? Esa alarmita la voy a poner acá. Ahí. Ahí me saco otra mitad, ¿sí? Porque está en zona de soporte. Que puede ser... En este momento es un pullback. Pues lo está tocando de abajo hacia arriba. Pero, si toca esa línea, me va a sonar la chicharra paralizadora. Ahí, ¿sí? La van a estar viendo. Ahí la pongo. Y me saco la mitad, ¿sí? Si va para abajo, no me saco nada. ¿Sabés la cantidad que están esperando acá o haciendo compras? Bueno, nos vamos en compra, cuanto mucho. Hubiera dado la vida y mucho más. Saco eso, achico un poquito ahí. Esa línea azul, cuando la toque, me pago la mitad de lo que me quede. Lamentablemente me pagué la mitad, bueno, por lo menos me lo pagué, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? En intradía ponerle 10 lotes, si querés, o medio. Ahí voy a sacarle un poquito más para pagarme. Si toca esa línea va a sonar la chicharra paralizadora del Chapulín. Ahí está, me pagué la mitad. ¿Listo? Saco, corro esto. Ahora, si sigue cayendo, me puedo meter, si quieren, acá voy a poner un shell stop. ¿De cuánto? No le voy a poner 10 lotes. Le pongo la mitad de lo que gané, por ejemplo. Si ganaste $20, ponele $10 para abajo. Si va para arriba, empezás a promediar con la ganancia, ¿sí? Y si te toca el stop en negativo, que sería en este caso en positivo, el promedio de lo que vas ganando, de lo que sacaste en ganancias, más la fundamental, más que te dé positivo, ¿me entienden? Obviamente, puede pasar que, lo que me pasa siempre, ahora puede ser 50 kilómetros para abajo,
en positivo y vamos con un lotaje mucho más chiquito. Pero por lo menos me fui pagando. ¿Por qué? Porque por no pagarte muchas veces, ¿qué pasa? Se te devuelve. Si a mí me saca, yo ya me pagué con la fundamental, me pagué con el primer parcial, en 7-8 pin me pagué otro parcial más y me... Más o menos, a ver. Ahí va, Ojalá que caiga, bueno, ahí agarré mal. Casi 20 pips si llega hasta acá abajo, en un ratito, ¿ven? Charlando. Mientras los muchachos están haciendo compras en los order block, nosotros vamos en contra. Yo, por lo menos, ahí está, yo me tiré en contra. ¿Se podría haber ido para arriba? Sí. Acá donde marqué esta zona, iba a ser alguna técnica distinta. Pero bueno, va para abajo. Miren, ¿saben qué le voy a poner? Que no me gusta mucho, pero se lo voy a poner. Un trading stop. Acá yo hubiera puesto otra venta con un lotaje más chiquito de lo... la mitad de lo que gané hubiera puesto acá en ventas, Si va para abajo, sigo ganando un poquito más. Le voy a poner un trading stop a esto, a ver ahí. Y si no, le pongo una alarmita, ¿no? Mejor. A ver ahí. Uy, lo puse muy cerca. Qué cabeza de termo. Me saca. Esto que... Ahí está. Ahí me sacó. Bueno, 14 pin marcó ahí. No sé por qué. No me contó lo de acá. Debe ser por el spray y todo. Pero bueno, bien. Sin querer le pifié con el trading stop. Tienen que tener cuidado con el trading según lo que ponen, ¿sí? Igualmente ya está, me pagué, no hay problema. Ahora vamos a Pepe Gatillo que opere, ¿se anima? O opero yo de vuelta, no tengo problema. ¿Quieren que opere un order block? ¿Quieren que opere, no sé, lo que quieran? ¿Un fractal? ¿Con Fibonacci? ¿Quieren que usemos el tridente de Andrews? Lo que quieran, no tengo problema. Ahí me cerré, mirá qué bueno. ¿Puede seguir cayendo? Sí, obviamente. Nos podemos ir a temporales de M30. Mirá qué lindo esto. Sí, puede seguir cayendo, tendríamos que ver el pasado. El pasado está hacia la izquierda. Entonces lo que voy a hacer, voy a sacar acá un poquito lo que es... a ver ahí. Ahí está, quiero ver... No, o te vas a una temporada más grande, H4, a ver ahí. Bueno, ahí olvídate, no se ve nada, ahí está. ¿Qué hice ahí? Vamos a ajustar acá. Ahí está, bien. Obvio, sí, hoy viernes muchas veces lo que recomiendo, no operen los viernes. Miren, está llegando, no miren el bajo este que está acá, ¿sí? Primero, con lo primero que se va a dar en la cabeza es con esto, gente. Con este alto, ¿sí? Ahí, ¿sí? Y fíjense si hay números redondos. Si rompe ese alto, podés buscar zonas interesantes. Hasta acá, hasta el segundo o tercer soporte del punto pivot diario de la libra dólar en H4. Estamos acá, ¿sí? Pero ven cómo es el dibujito. Ojo, ¿qué estamos viendo acá? Una tendencia alcista. Está retrocediendo. Puede ser que esta zona ya sea una zona donde puede romper un bajo para ya al romperlo. En este caso, este que está acá, sobre todo, acá, ahí, ¿sí? Empezar a hacer un cambio de tendencia en esta temporalidad. Por ahora, tendencia alcista con un retroceso profundo acá, sobre todo la última velita. Y vamos a M5, a ver ahí. Ahí está. Te llega a ir para arriba y vos decís, qué buena, qué bien que la hiciste, Pepe Mila. Mirá. La hicimos perfecto. Miren la pelotita, gente, abajo. Esa pelotita, cuando sale, no va a hacer compra. Te está diciendo que hay sobreventas. Fíjense como acá. Y bueno, puede pasar de que ahora si rompe estos altos, que están acá, por ejemplo ahí o ahí, se nos vaya para arriba y nos vamos en compra, muchachos. ¿Sí? ¿Les gustó o no les gustó la historia? Bien, vamos a ver un poquito... Así que bueno, dos operaciones que hicimos. Una de hizo el bot de fundamentales, positiva, donde se nos trabó todo el MetaTrader. Revisen que está todo ahí rezongando, pero bueno, fue positiva. Y recién terminamos otra de forma manual, donde tenía que operar un compañero, pero Pepe Mila es egoísta y quiso operar él primero, ¿viste? Como los nenes. Yo primero, ¿viste? Se coló y hizo una operación. Así que bueno, ahí estamos. Positiva la operación. Bien. Y sacamos parcial, volvimos a sacar parcial, nos quedó cada vez más chico. La idea era meterle un lotaje un poquito más chico para seguir acompañando y ganando un poquito más. Pero bueno, al ponerle trading stop, que les cuento lo que pasó para que vean, el trading stop va por detrás del precio. Cuando va, en el caso, si es una venta, acá les muestro, miren el dibujito. Cuando va para abajo, para el que no sabe, ¿no? Obviamente muchos saben, otros no. Supongamos que este rectángulo, el precio está acá. El precio va para abajo.
¿no? Baja, baja, baja y le pones el trailing stop por detrás. El trailing va un pip, 2, 3, 5, 10, lo que vos le pongas por detrás. Ahora, ¿sí? Si el precio sube, el trailing stop no baja, se queda quieto en el lugar. ¿Qué hice yo ahí? Sacamos positivo, pero el trailing que le quise poner es un trailing que en vez de ponerle a cada 5 pip que se mueva, se vaya, le puse cada 2 pip, me parece. Y al ponerle cada 2 pip, ¿qué pasó, gente? Y bueno, se acercó ahí, a los 2 pip del precio. Y ni bien se hizo un pequeño movimiento hacia arriba, me sacó. Pero me sacó en positivo, obviamente. Fíjense en el video ahí. Y miren ahora qué bueno. Salió una flechita de las que Pepe Mila creó. Salió la pelotita. Te está indicando hacia arriba y se va hacia arriba, ¿sí? Obviamente no te vas a meter en una compra porque saca una flecha, ¿no? O una bombita. Estas bombitas que están acá de fondo, ¿las ven? De un color lima limón. O de un color acá arriba, ¿ven? O una color magenta allá arriba. Esas también son cuando el precio, la fuerza del precio, no la fuerza de la moneda, sino la fuerza del precio pierde o tiene mucha fuerza. Cuando tiene mucha fuerza empiezan a salir bombitas, ¿eh? Esas bombitas quiere decir que podés acompañar al precio a favor de cómo va corriendo, o si sos más vivo, decir no, pará, las bombas salen porque va muy fuerte, puede ser que esté agotándose y en cualquier momento se da vuelta, ¿sí? Yo lo utilizo así, por ejemplo, ¿sí? Bueno, y acá tenemos el capitán, que le puse la estrellita, que tiene 3 o 4 indicadores metidos dentro, ¿sí? Cada uno de estos indicadores seguramente están en algún video que he subido, ¿no? Pero los tengo acá mezclados. Justo agarramos esta gráfica, yo suelo operar en estas así, sin nada, ¿no? Pero bueno, justo estábamos ahí. Acá hay otra, mira, Pepe Altayanda. A ver si hay algún Pepe que haya escrito algo. Bueno, esto debe ser viejo, en la mecha también. Creo que soy muy scalping, me dice Gatillo. Muy bien, ¿eh? Oro venta en 2006. Fuera. ¿Sacaste positivo? Buenísimo. Che, al final no te respeté, ¿viste? No sé si viste la operación mía acá recién. me metí. Gente, escuchen esta canción. Para ustedes estamos en vivo. Y bueno, vamos viendo. Esta canción se la dedico a ustedes, a los poquitos que estén, y a los que suelen ver los videos porque trabajan o porque no pueden a la mañana o porque tienen que hacer algo a la mañana y ven los videos en diferido. Por supuesto que les regalo también alguna canción, ¿no? Esta canción es para todos ustedes que me acompañan. Para el fin de semana que viene, el que viene ahora, ya estamos dentro. Así que trago especial con el Indio Solari y quién, muchachos, y el Soldado. Escucha. Pone fuerte, ¿eh? Pone fuerte. Vamos, subí. Yo quiero que baile acá, que sean felices, muchachos. Down, down, down. Te metiste en libra dólar, pero ¿aprovechaste ahora lo último? A ver, vamos a ver cómo va, a ver. Yo fui en contra, me parece, de lo que... A ver. Ah, ahí va para arriba, sí. Bueno, miren lo que puede recorrer hacia arriba, ¿eh? Interesante también, ¿eh? Habría que ver la vela que está dentro, ¿sí? A lo que voy. A mí me gusta analizar el movimiento de cada velita. Las que hacen ruido son las que más, para mí, información me dan. Ese trago especial. Dicen que no está mal. En el oro también, muy bueno, ¿eh? El sol. Qué grande, muy bien, señor. Muy bien, Pepe Gatillo, te felicito. Genio. Ahora se te viene... Ahora, en un ratito te voy a compartir otro Xinjiang. Así lo vas aprendiendo y lo vas a tratar de interpretar con nosotros, ¿eh? Así la rompes. Vas a ver cuando se te vayan en contra, te vas a sentir como, por lo menos, con algunas herramientas para poder sacar adelante una operación. Y si no, chao maestro, stop loss y listo, ¿no? Ya está, no rezongas más. Un par de promesas que tal vez hay que ver. Pero en este juego, nene, no van al mejor. Bueno, acá lo que se puede esperar es un pequeño retroceso, si es que es retroceso el que viene ahora.
En sí el retroceso son estas velitas que hay de minuto, ¿no? Esta salsista. Pero puede ser de que ahora quiera venir la vela de fondo, la vela de 30 minutos, que es color azul, a rellenar la vela anterior, ¿sí? Y si la viene a rellenar, tenés unos lindos pip acá, ¿eh? Podés esperar con un buy stop por encima de este alto. Ojo, ojo que viene en caída, ¿eh? Solamente digo la idea de que puede venir hasta acá, hasta este número redondo. Y si viene hasta acá, tenés y te agarra acá prácticamente unos 21 pips, 21 pips, ¿eh? Y si querés este retroceso, le pones un buen Fibonacci, así miren, miren, ahí busca alguna zonita como para darte más confianza, interesante, sobre todo a partir del 61 del Fibo, y ahí podés empezar a poner alguna orden de compra. Si tenés miedo que caiga, le ponés el stop por debajo del 100, ¿sí? Unos pips por debajo del 100 o de este número redondo que está acá, ahí, ¿sí? Y bueno, y te buscarías una linda entradita hasta acá arriba, ¿eh? Voy a calentar el agua y vengo, gente. Al mejor postor te vas abriendo paso, repartiendo tajos. Pero en este juego, nene, no gana el mejor, no gana el más fiero. Y eso cuesta dolor. Venga. ¿Quién quedará de beber de ese trago especial? Dicen que no está mal el soñar. El soñar. Apretando bien el paquete, apuraste ese vaso. Saliste corriendo a la calle, quien te estaba llamando. La puta, qué feo que fuese sin la margarita. Bien, gente, miren, ahí está. Vamos a ver qué hace el precio, ¿no? Pero la idea es que en este alto que generó acá, un pip o dos por encima, podés tener una orden pendiente, como les decía, ¿no? O buscar un Fibo por acá abajo, ¿no? Como para comprar mucho más barato de que si compras acá arriba, obviamente. Pero recuerden que esto viene en caída, entonces tenés que tener cuidado, porque si viene en caída, cuanto mucho podés aguantarla con un stop por debajo de este número redondito que está acá, ¿sí? Ahí. Vamos a ir viendo otro par mientras. A ver las fuerzas un poquito. Miren, ahí me están preparando el mate. Mirá, una tensión bárbara, tremendo, ¿eh? ¿Me podés traer unas facturas, por favor? Me traía la de la luz y el gas para pagar, ¿viste? Retazos de sueños por los rincones. Muy bien, muy honesto el señor. Muy bien, Pepe Gatillo. Muy bien ahí, De los rock and roll. Bien. A ver acá. Vos tenés, no le meto mucho Xinjiang porque tengo 1 y 2. Después el susto con el 1 solamente. Espero prender los otros. Sí. Pero no tenés el 3 también y el 4. Fíjate, vas a ver. Con agua podrida. Si no, no te llegó nunca. Te mentiste al diablo 3 veces. Dándole flores. Vamos a llamar a Pepe Mila un segundito como para, a ver, el que no lo conoce, que lo conozca, ¿eh? De los que se sumen a la tarde o al fin de semana a ver este vivo donde nos metemos a la cancha, gente, a la cancha, a romper los trapos acá, como en el fútbol. A ver. Gente, súmense, suscríbanse, estamos todos los días en vivo acá. Esto es como un planeta aparte, obviamente el planeta Pepe, donde nos vamos con la nave. Yo suelo poner el link en el grupo de Telegram.
que hacemos el vivo y nos subimos a la nave, un FIA espacio descapotable, y de ahí obviamente nos vamos ¿a dónde? Al planeta Pepe, un mundo para pasarla bien, donde somos un avatar, ¿sí? Un Pepe más, en mi caso Pepe Mila, el otro amigo es Pepe Gatillo, como los pitufos, ¿viste? Pepe Tontín, Pepe el Poderoso, Pepe Jimán, no sé. ¿Sí? La idea es pasarla bien un rato, después nos volvemos a la realidad, ¿no? Obviamente. Así que vamos a estar un ratito más. Sumate, suscríbete, dale like. Y si tenés los que te dije, ponete un Pepe adelante. ¡Vamos! Jurando que nunca dirías alguna mentira. ¿No te llegó el 3 y el 4? Yo te los envié hace rato, ¿eh? A ver, déjame mirar mientras, déjame mirar un segundito, a ver. Mira, te mando una foto para que veas. A ver. Solo campeona los peores. Curaste todas tus heridas con agua podrida. Al diablo 3 veces vendiéndole flores. Te llevaste cenadas al ángel de los perdedores. Y te llevaste cenadas al ángel de los perdedores. Bien, gente, seguimos, ¿eh? Estoy buscando acá, le voy a mostrar al amigo, a ver si encuentro los otros Xinjiang, che, que le había compartido le llega un correo y puede ver el video, obviamente. Todo de onda, ¿no? Porque los voy conociendo y les voy compartiendo algunas herramientas para que puedan defenderse ante la adversidad. Pero, a ver, déjame ver un segundito, vamos a poner otra canción mientras lo busco, para sacarme la duda, ya lo veo que le erré yo, ¿no? A ver, vamos a poner algo internacional acá. Miren qué lindo, si esto lo habremos escuchado en vivo, gente. Les regalo una linda canción. A ver, de los que se sumen, ¿no? Hoy, mañana. Pongan en los comentarios que se anime. Tienen que poner mensajitos que sean emoji. Un corazoncito, un triangulito, lo que quieran. Y poner qué canción es. Ah, no, en serio, si se animan, pongan a ver qué canción es esta. A ver quién se anima. A ver si encontramos la canción. Obviamente, primero hay que buscarla, ¿no? Acá. Ahí estamos, ahí estamos. Escucha, escucha, escucha. Escucha esto, escucha. Vamos. Eso, escucha, Crazy floating over with ideas. Thousand ways to rule a lover so sincere. Love and hate, what a beautiful combination. Sending shivers up and down my spine. For every Casanova that appears, my sense of hesitation disappears. Love and hate, what a beautiful combination. Sending shivers up and down my spine. And the lovers that you sent for me didn't come with any satisfaction guarantee. So I returned them to the sender, and the note attached will read: How I love to hate you, I love to hate you, I love to hate you. Miren cómo va, gente, ahí, Miren cómo va, Lo que les decía, ¿vieron? Fíjense que si ponemos un Fibonacci, no sé si nos pega justo donde le dije, A ver, vamos a poner Fibonacci ahí.
Un segundito. Ya con el FIBO de acá hasta acá, si te agarraba el FIBO acá en este punto pivot que está ahí, ya tenías 10 pip. 15 pip tenías ahí, mirá. Vamos a ver un Fibonacci. ¿Se acuerdan que les dije? Rebobinen, Obviamente hay que poner acá, ahí, a ver. Mirá, a ver ahí. Me toca, ahí. No, clavado, gente, 61.8 Fibonacci, lo que les dije, mira, ahí, pero clavado, ¿sí? Impresionante, ya ahí tendrías 14 pip y si rompe hacia arriba se puede venir a buscar este número, pero recuerden que viene una tendencia bajista, igualmente ya estas velas puede ser un pequeño cambio donde empieza a ser altos y bajos hacia arriba, por lo menos hasta darle un besito acá a la media móvil, ¿sí? Pero bien, bien, excelente, no bien, excelente los análisis, gente, ¿Se acuerdan lo del FIBO que les dije? Si no pones una orden a 2 pip por acá arriba, poné un FIBO que lo agarrás más barato, comprás más barato, les dije. En el 61.8 por lo menos de Fibonacci. Miren, llegó, se devolvió. ¿Sí? Y si rompe acá, prepárate, Te haces más pip que yo hoy, por lo menos. Pero bueno, ahora no te vas a meter en compra, Tenés que esperar que rompa con un pipo 2 por arriba, Salió el dedito, mirá, el dedito, el cruce del dinero salió, Un bot, un indicador que armé. Bien, a ver, estoy viendo acá. Che, qué raro esto, a ver. Acá tengo el Xinjiang número 3. No te lo pasé. A ver el 4. Déjame ver el 4, a ver. El 5, obvio que si no te pasé el 3. Déjame ver si figura, si se borró o algo esto, a ver. Acá estamos, Xinjiang número 4, a ver. Xinjiang número 4, a ver. Privado. Compartirlo de forma privado con... No te lo puse tampoco. Uy, disculpa. Pero qué raro, che. Bueno, te voy a pasar el 3 ahora para que lo mires en un rato. ¿Sí? Así sumás uno más. Pensé que estabas por el cuarto vos. Pero no, estás por el segundo. Uy, mirá, te dice... Bueno, después te voy a pasar el tercero para que lo veas, ¿sí? Sorry, compañero. Ahí saco. Mirá vos, Gran fin de... Bueno, oye, Pepe Mila, ¿qué tal el broker? ¿Qué es eso? Axel Rose, me dice. Y canta bien. No tenía ni idea. Axi, vamos a ver ahora. Te puede servir, creo que puedes retirar en cripto. Yo creo que me voy a cambiar por un tema del programa. Sirve como de fondeo. Ah, no sabía. Pasame la información al grupo, ¿te animás? Vos que podés pegar información. Pasala al grupo si querés. Si tenés referido, pegalo ahí. A mí no me interesa, no hay problema. Ahí en el grupo, ¿sí? A mí me da lo mismo. No, lo que no encuentro son los spreads. Necesito que sean pequeños No, exacto, pero no lo vas a encontrar en los brokers. A no ser que, no sé, operes el euro dólar, ¿viste? Pero la mayoría que nos metemos ya vas con 2 pip en contra muchas veces, ¿viste? Pero bueno, si haces intradía no se nota. Si haces un scalping de 3 o 4 horitas tampoco. Pero si haces lo que hacemos acá en vivo, tenés que ir en contra con 2 pip, 3, 1,5, dependiendo, ¿no? Y hay otras que tienen hasta 4. No te metas en una criptomoneda porque ya arrancás con 3 kilómetros en negativo, más o menos. Bueno, ahí quedó descansando, muchacho. Vamos a cambiar un poquito esta música. Vamos a poner un poco... ¿Qué horas son? Hoy, 11:49, gente. Se me fue la mañana hoy, Che, ya nos vamos, ¿no? Para no serlo aburrido. Gente, nos vamos, ¿por qué? Porque me puedo quedar una hora más. ¿Qué pasa? ¿Podemos hacer una operación más? También. Pero, ¿qué suele pasar? Que si me sigo quedando... No sé, llego a abrir una operación y estoy tentado, estoy tentado en la silla, decía, ¿viste? Estoy sentado en la silla. No, estoy tentado y capaz que me tienta y hago otra más. Por la duda, nos vemos el lunes próximo y seguramente el fin de semana, si hago algún Zoom o subo algún video, se los estaré compartiendo, Gente, nos vemos. ¿Con qué? Vamos a ver acá con qué. Pasame por favor, Pepe Gatillo, el correo tuyo. Seguramente lo tengo, pero volvé a pasármelo si podés, Así te paso uno de los Xinjiang. Así vas sumando y lo vas aprendiendo. Porque los primeros son sencillos, los últimos complejos, pero entre todos podés sacar una buena... A ver, vamos a ver mientras... Bien.
Muy linda la canción, pero nosotros nos vamos con Polenta. ¿Cuál es Polenta? Y acá la vamos a encontrar. Polenta, ¿estás acá? Sí, estoy acá, a ver. Escuchen, gente, nos vamos, le damos un beso al mercado, le decimos gracias por esta semana tan hermosa, señor mercado. Así que bueno, nos retiramos y les regalo una linda canción que tiene que ver para mí, ¿no? Ya la puse como que tiene que ver con el mercado. Como siempre les dedico esta canción. Respeten el mercado, imagínense que del otro lado está Tyson o Ali, un boxeador, y bueno, y sabes que esos muchachos saben boxear y serían las ballenas, ¿eh? Así que respeten a los muchachos. Y bueno, esta canción es para ustedes. Escuchen la letra, disfruten, muévanse, bailen y primero de todo tenés que subir fuerte el volumen. Contás hasta 3 y sale 1, 2, 3. Chau, 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 chau. Chau, porque si no me quedo 2 horas, gente, 2 horas más. Chau, chau. Fíjense cómo dispara eso, ahí el libra dólar, Atentos. Chau, gente. La nueva sensación, la nueva generación es un salto, es un Bye, 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 bye. rebotando por doquier de la villa tabla quien soy Jacobo Flash. Súbanse a la nave, suscríbanse y ahora los poquitos que estemos se me suben a la nave, nos volvemos a la realidad, al planeta Tierra, para cada uno estar con su gente y bueno, y pasarla bien también, Nos vemos, gente. Hay un poco criminal, un relámpago virtual, hay enanos corriendo por ahí. Hay mujeres que no son pilar, pifia su poción, yo recién llegado de Chacarí. Rebotín, rebotan, de la vera, vera, la de la pista, la cabina, cuánto bicho tiene encima. Tengo los dedos super. Chau, gente. Pasen gran fin de semana, Chau, chau, chau. Nadie le cagaza que no tiene fin. Yo voy saltando sin par. Voy a quedar como Ale. Que esta mina me buscó, que esta mina me encontró, que esta mina no me quiere.